armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Porque nunca los españoles, y nadie en realidad, han luchado mejor en un barco como lo hicieron ellos. George Walker, comodoro de la Royal Navy. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia militar. Hoy vamos a viajar en el tiempo al siglo XVIII. No vamos a alejarnos mucho de España porque vamos a hablar de los Leones del Mar, la Armada Española en el siglo de las luces. Saldremos de los puertos de la costa castellana y aragonesa, principalmente. Pero llegaremos a América también y conoceremos las grandes batallas españolas del siglo de las luces. Pero antes de esto hay que llenar las alforjas y los suministros del barco. Y para ello os recuerdo que si queréis apoyar al programa y al canal, os podéis hacer micromecenas en patreon.com/BellumArtis. Y también, si queréis, mandar un donativo y llenar el vasito de monedas que tenemos aquí a PayPal/BellumArtis. Y nada más, al final del viaje, después de los ataques de los piratas, de los corsarios ingleses, si sobrevivís, dar a me gusta, compartir y dejar vuestro comentario. Pero estoy seguro que vais a sobrevivir, os va a gustar la travesía, ya que gracias al almirante Guillermo Nicieza, el trayecto será muy seguro. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal, Paco? Encantado otra vez de estar aquí en Bellum Artis y, por supuesto, listo para hablar de barcos y de lo que haga falta, en definitiva. Ya te ascendí a lo más alto, ya... Sí, ya lo he visto. Pues no lo sé a qué rango llegarás algún día, ojalá, pero en el Twitter, en la cuenta, digamos, si hay unos rangos, ¿no?, en Twitter de cuentas navales españolas, estás en lo más alto. La gente que no te conozca, que busque en Twitter Guillermo Nicieza y su cuenta, que la acabo de ver hoy, 50.000 seguidores, que siguen un canal de la Armada Española, de historia de la Marina, historia del mar, la guerra, del siglo XIX, sobre todo el siglo XVIII, básicamente. Sí, la verdad es que, que casualmente esta semana llegamos a los 50.000 seguidores, lo cual, es un número ingente, una flota ya con todas las letras, y no esperaba yo, francamente, que fuera a tener, tal tamaño de escuadra al servicio de la historia naval española, que al final es lo que comentábamos alguna vez, ¿no? Es desgraciadamente bastante desconocida, aunque parece que cada vez está siendo más conocida y desde luego, parece que hay mucho interés en conocerla, ¿no? Pues, es una cosa que personalmente me llena de mucho orgullo, claro. No, yo en Twitter no me acerco ni por asomo a esa flota que tienes tú. Yo voy con mis 5.000, que espero que la gente que está ahora escuchándolo vaya a Twitter y siga también a Bellum Artis. Y estamos en todas las redes sociales, pues acaso la gente también quiere buscar en Instagram, también estamos en Facebook, o sea, Bellum Artis está en todas las redes sociales. Pues Guillermo hace unos hilos muy interesantes que va hilando, ¿no?, la historia a partir de un cuadro, la historia... Guillermo, ¿estás ahí? Sí. Ah, es que se fue la cámara, vale. Se me fue la cámara, sí. Sí, para susto. A veces pasan estas cosas en el directo. Lo digo a la gente que está en el podcast que lo entienda. Pues vamos a comenzar a partir de tu libro, ¿no? Hablamos de Twitter, pero aquí vamos a ir a lo importante, que es este pedazo libro, esta magnífica obra Leones del Mar, que hicimos un programa. Ya tenemos varios previos, por si acaso la gente no conoce a Guillermo. Tenemos uno titulado Leones del Mar, tenemos otro sobre una exploración Alaska, tenemos el de navíos de línea. Y el primero también, que no me acuerdo si era el de navíos de línea, hicimos uno previo, que no me acuerdo yo. Yo creo que... Sí, creo que tenemos uno más, me parece.
Realmente tenemos un par de ellos más, el de Alaska, El otro de... de batallas navales, el del libro. Sí, tenemos unos cuantos, Sí, a sí, lo sí, sí. tonto, ya llevamos unos cuantos programas, sí, sí. Bueno, y otro, cuando tengas el nuevo proyecto ya publicado, que también está ya, como digamos, en capilla. Ya está o en capilla o en el puerto ya a punto de levar anclas, ¿no? Bueno, está realmente ya carenando, vamos, quiero decirte, entrego el manuscrito a finales de este mes, de septiembre, y vamos, hacia primavera, seguramente marzo o algo así, pues se publicará ya el siguiente libro, vamos, o sea que ya Mm. queda poquito, Sí, queda sí. poquito. Pues nada, la gente le da tiempo a leer este libro justo para cuando salga el otro ya comprarlo y leerlo. El que lo quiera comprar a través de los enlaces que pongo en la descripción del programa a Amazon o cualquier cosa, ayudáis un poco aquí al canal y ayudáis también a Guillermo porque leen el libro y disfrutáis y aprendéis. Es un libro que recorre la historia también del siglo XVIII, en esta armada, digamos, el siglo XVIII. Bueno, en tu libro lo tratas en profundidad de toda la Armada. Hay aquí una pregunta que podemos después hacerte ahora antes de comenzar nuestra singladura. El siglo XVIII hubo una época, ¿no?, que pasó un poco como, llegaron los Borbones y vino todo lo malo, ¿no? Ujú. Y últimamente, los historiadores, divulgadores, estamos sacando, ¿no?, o dando luz también a lo que hay detrás de las sombras. No era todo sombras la llegada de la nueva dinastía borbónica, hubo un gran reformismo. Es verdad que el imperio se perdió, pero un imperio que a lo mejor ya se hubiese perdido también si no hubiese habido cambio de la dinastía, incluso mucho antes. Eh, Hay una ilustración que parece que cuando estudiábamos el siglo de las luces solo había iluminado a Francia y a España le había dejado una sombra o cegado. Y realmente hubo mucha ilustración, vale, no llegamos a lo mejor a niveles, pero tampoco llegaron esos niveles en Francia, ¿no? Si no, no hubiese habido la Revolución Francesa. Claro. Sí, bueno, yo digo muchas veces que la ilustración brilló especialmente en España, ¿no? Porque es verdad que, bueno, muchas veces se habla de, bueno, sí, realmente, bueno, pensadores y tal, pero bueno, pero es que realmente a la que se llamó Marina Ilustrada era la Armada Española, no la francesa ni la británica. Entonces, bueno, me parece también bastante relativo y, por ejemplo, pues bueno, yéndonos a otras materias, pues es cierto que, por ejemplo, ese grandísimo compositor, que era Luigi Boccherini, acabó trabajando en Madrid, ¿no? Al servicio de los reyes de España, con lo cual, bueno, quiero decir, España sí que era un centro muy importante ilustrado, ¿no? Y de hecho, pues bueno, ahí estaban todos los grandes pensadores ilustrados españoles y, por supuesto, bueno, pues si hay que coger un nombre, pues podría ser Jorge Juan, ¿no? Oficial naval, espía, ingeniero naval, en fin, científico, miembro de la Royal Society, por cierto, de la Academia de las Ciencias de París, de la Academia Sueca de las Ciencias, pues bueno, era un hombre absolutamente extraordinario. Pero como él había muchos otros. Entonces, bueno, por eso a mí me resulta muy llamativo, ¿no? Cuando sí que es cierto que en muchos libros de texto, en algunos libros se dice, no, bueno, la ilustración nació en Francia e iluminó a Francia. Bueno, y España también, por supuesto, claro. No tengo dudas ninguna. De hecho, en tu libro recorres un poco lo que es la historia naval, vas explicando incluso la tecnología, cómo es la navegación, cómo es la vida a bordo, cosas que ya hicimos en otros programas, en el de Leones del Mar y en el de Navíos de Línea, explicamos un poco. Y en este programa la idea era ir con los leones del mar, ¿no? Ir en uno de esos leones y la gente estará dando vueltas porque es esto del león, pues es el mascarón de proa de gran parte de los navíos de línea españoles, era un león rampante, ¿no? Y ahí quedó la idea de un buen título para un libro y la verdad que yo creo que es muy bueno para el marketing, ¿no? Queda bonito de recordar y destaca, ¿no? Es un libro que si pones, bueno, la Armada Española del siglo XVIII, ¿no? Lo que es el subtítulo, ¿no? Bueno, hay muchos ya. Pero este Leones del Mar, ¿no? Impacta y hace que sea un poco destacado, ¿no? Digamos, en las estanterías. Pues la idea de hoy, cuando Guillermo y yo ya tuvimos la cita, me acuerdo, no sé si fue en junio para el anterior programa. Sí, debió ser a principios de verano o algo así, Sí, o sí, sea, o o antes incluso incluso. en primavera. O sea, Sí, sí. sí. Y dijimos, bueno, ya que hablamos del libro, hay que seguir hablando, vamos a hablar hoy, el día de Covadonga, ¿no? Y vamos que somos los dos asturianos, pues vamos a celebrarlo hablando de este tema tan interesante para dos asturianos, que es el mar, ¿no? Yo soy más de interior, pero tengo aquí a 25 kilómetros el mar, ¿no? Y entonces, bueno, estamos ahí. Pues vamos a hablar de batallas navales españolas
no de las más famosas, a lo mejor no hablamos del doble convoy, que ya tenemos un programa en Melun Artis, pero sí que vamos a hablar de acciones muy interesantes en las que se vio primero el ingenio, se vio la valentía y también la calidad de los barcos en algunos casos. Y una pregunta que hacen aquí, Guillermo, que yo creo que es una buena forma de comenzar, ¿no? Me lo hacen a mí, ¿no? Pero yo sé algo y sé algo del Gaztañeta y alguno de estos. ¿Cuál de los sistemas de construcción naval te quedas? Es decir, el Gaztañeta, yo creo que es el más simbólico, ¿no? Bueno, como propiamente español, quizá el Gaztañeta puede ser el más simbólico, aunque, bueno, realmente, fundamentalmente porque estuvo vigente prácticamente 50 años, 40 y tantos años, que eso para un sistema de construcción naval, vamos, es una barbaridad, quiero decirte, es una cosa extraordinaria. Aunque quizá yo personalmente, por los navíos que dio el sistema, yo me quedaría quizá con el Romero Landa. Fue prácticamente el último de los grandes sistemas de construcción españoles. El último realmente es el Ratamosa, pero es un poco más pequeño y bastante más breve. Pero el Romero Landa sí que es cierto que dio los mejores navíos de la historia de la navegación a vela, que para mí son el San Ildefonso y probablemente el Príncipe de Asturias o el Reina Luisa, ¿no? Que ese ya sería, esos dos últimos ya serían de la serie Santa Ana, pero navíos absolutamente extraordinarios. De hecho, el San Ildefonso, vamos, se decía que era el mejor navío de prácticamente todos los tiempos, ¿no? De vela y desde luego del siglo XVIII yo estoy convencido que lo era. Entonces, bueno, quizá sí que me quedaría con el Romero Landa, aunque como sistema español como tal, pues es verdad que el Gaztañeta pues, fue también una maravilla y fue una joya de la tecnología española, desde luego, sí. Y así un poco, a grosso modo, porque lo tratamos un poco también en los otros programas, para la gente explicar un poco a la hora, por ejemplo, de un combate o a la hora de una batalla, ¿hay alguna diferencia entre los tres sistemas que pueda mejorar, digamos, la hora del combate? Porque, por ejemplo, a la hora de la navegación, hacer más marinero o más rápido un barco, sí es importante a lo mejor la forma que tiene la quilla, el cobre o no. En el combate naval, ¿estos tres sistemas se podrían notar alguna diferencia? Sí, fundamentalmente porque, bueno, por ejemplo, el sistema Gaztañeta tenía una particularidad que era los buques eran bastante largos, es decir, tenían bastante eslora, ¿no? Eso los hacía, pues bueno, razonablemente rápidos y demás, aunque es verdad que tenían bastante tamaño. O sea, respecto, por ejemplo, al sistema inglés, los buques eran mucho más pequeños con el sistema inglés y también eran más anchos, tenían más manga, entonces escoraban menos, eran más estables. También, insisto, eran más pequeños también. Y, por ejemplo, pues ya el sistema francés o el sistema Gautier y el sistema Romero Landa, pues bueno, ya estaban como más equilibrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que, por ejemplo, pues bueno, el sistema de Romero Landa destacaron por una grandísima velocidad, tenían mucha velocidad y además muy buena resistencia. El sistema inglés eran veloces, quizá no tenían tanta resistencia. El sistema Gaztañeta eran muy resistentes, pero quizá eran menos veloces. Pues bueno, dependía un poco, ¿no?, de la época también y de la construcción. Ahora, pues bueno, por supuesto, todos tenían sus ventajas y sus inconvenientes. Un navío, por ejemplo, si nos vamos a quizá uno de los navíos más conocidos, ¿no?, Santísima Trinidad, pues bueno, 4 baterías, 140 cañones. ¿Era veloz? No, evidentemente no, era un coloso, ¿no? Era un barco gigantesco. ¿Tenía sus funciones? Desde luego. Su función básicamente era, pues bueno, aterrorizar al enemigo y disparar artillería, ¿no? Con 150 cañones, pues la mitad por cada banda, pues uno se puede imaginar la cantidad de fuego que era capaz de hacer ese barco. Claro, no se puede pretender un navío así que sea un navío rápido. Para eso estaban las fragatas o los navíos de tercera clase, como por ejemplo el San Ildefonso, que solo tenía la mitad, literalmente, 74 cañones, pero por supuesto eran mucho más equilibrados en velocidad y en maniobrabilidad, ¿no? Pues vamos a comenzar un poco no vamos a entrar, yo creo que no sería el momento, de cómo era la guerra naval o la batalla naval, porque eso lo hicimos en el programa que tenemos de navíos de línea, que explicas perfectamente las tácticas, la forma de combatir en línea, cómo eran las batallas. Aquí vamos a hablar de algunas batallas, ¿no? Y también, yo tengo un amigo también, colaborador habitual, Joaquín Peñablanco, que tiene un libro que es La Armada contra la Royal Navy, Sí. en el que se habla de las victorias españolas también en este siglo XVIII. Y la idea es que tú Guillermo, nos hagas una selección de batallas. Yo voy a intentar buscar algunas imágenes para ilustrar a la gente, pero la idea es que tú vayas explicando para ti algunas de las batallas españolas del siglo XVIII y bueno, y también te admito hasta la primera década del siglo XIX, porque sabemos que más o menos es casi lo mismo, ¿no? Y que me digas eso, un poco expliques la historia de la batalla y por qué en esa batalla, ¿no?, se demostró algo como lo que dijo este Comodoro, ¿no?, de la Royal Navy, ¿no?, de que
nadie ha luchado mejor en un barco como lo hicieron los españoles, ¿no? Es decir, ¿qué hizo que un español durante mucho tiempo, ¿no? En el combate naval y sobre todo, yo creo que más que el combate artillero, a lo mejor, el combate naval, ¿no? Es decir, cuando se abordan los barcos y la lucha cuerpo a cuerpo, el marinero español y el infante de marina español era mejor que los otros, ¿no? Porque era casi la táctica española, ¿no? El combate de proximidad, ¿no? O cercano, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que decían los británicos, ¿no? O se decía muchas veces de los propios británicos, que realmente desarrollaron su artillería o sus combates fundamentalmente de artillería porque en el caso de contra los españoles tenían un pavor horroroso a acercarse a los navíos españoles, sabiendo que los infantes de marina españoles, los hombres de los soldados, de los batallones de marina, eran una tropa absolutamente de élite, súper bien adiestrada, muy recia además bajo el fuego y en el combate, y en el cuerpo a cuerpo eran literalmente letales, ¿no? Entonces sí que es cierto que los británicos, pues bueno, parece que preferían en los combates ablandar primero a los navíos españoles antes de mismamente dar el abordaje. De hecho, pues bueno, en muchísimos casos ni siquiera llegaba a haber abordaje, sobre todo cuando iban perdiendo los británicos, por supuesto, ya que se daban a la vela y no dejaban que los españoles se les acercaran porque sabían que les iban a dominar el combate en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Ahí estaban los infantes de marina y, de hecho, incluso en batallas que ganaron los británicos, pues bueno, prácticamente muchas veces de forma pírrica o de forma pues poco decisiva, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, en la batalla del Cabo de San Vicente de 1797, en la cual, pues bueno, un infante de marina, Martín Álvarez Galán, pues prácticamente mató a 2 oficiales y otros tantos soldados británicos, impidiendo que su navío, que ya estaba rendido, que era el San Nicolás de Bari, resultara pues arriada esa bandera, ¿no? Que el capitán le había ordenado que no se arriara y él estaba cumpliendo sus órdenes y, de hecho, bueno, pues al final prácticamente un pelotón entero tuvo que combatir contra él hasta acribillarlo. Sí, sí. Pues ese Galán, ¿no? Que cosas de la vida, mi madre, su segundo apellido era Galán. No sé, no creo que tuviésemos un ancestro común, pero bueno, quién sabe, cosas de la vida. Fue un artículo que hice yo hace mucho tiempo en el blog y bueno, un día lo voy a pasar yo, a lo mejor leído por mí a formato podcast, cómo respondió en el juicio, ¿no? De por qué se rindió el barco español. No había nadie para rendirse. Pues vimos en la historia de muchos, digamos, la historia a veces, ¿cómo explicarla, no? Contada por otros, ¿no? Es decir, la historia de España, por desgracia, nos la contaron muchos, en el cine nos la cuentan siempre otros, y es interesante que empecemos un poco a marcar un poco la historia también vista por nosotros. Es decir, los españoles tenemos que empezar no tenemos dinero para hacer un Master and Commander, ¿no? Y hacer una buena película de esas, pero podemos intentar con la mente, ¿no? Hay gente que está hablando de juegos, ¿no? El Empire Total War, que tiene un modo de batallas navales muy interesantes, ¿no? Pues imaginar, ¿no? Manejando estos barcos, pues hacer una de las batallas navales que vamos a ver. En tu libro tienes mapas de las batallas. Sí. Tienes muchas imágenes, incluso dibujos tuyos para ilustrar, aparte ya de obras de arte. Que el libro está muy bien, digamos, editado. Tiene 2 librillos internos a todo color y después tiene muchas imágenes, por lo tanto podéis viajar también un poco visualmente. Pues vamos a comenzar, ¿no? Yo creo que la primera batalla que nos vas a hablar, ¿cuál eliges? Es decir, de la primera, la primera mitad del siglo. Sí, aunque no fue realmente una victoria, de hecho fue una derrota bastante, bueno, no voy a decir decisiva, pero bastante importante, que se infligió a España a inicios de siglo, es la batalla de Cabo Pasano, que es de literalmente inicios de siglo, ¿no? Es de 1718, pero me gusta siempre citarla, por ejemplo, en el libro no aparece porque no tenía espacio, ya me iba por casi por las 700 páginas ya si lo hubiera metido y demás, pero sí que me parece interesante porque es la que dio digámoslo así, un pequeño paso atrás en la construcción naval española. El sistema Gaptañeta, aunque empezó antes técnicamente, ¿no? Los primeros navíos de sus sistemas son de 1717-18 y esos nuevos navíos de nueva construcción se perdieron casi todos en la batalla del Cabo Pasaro. Lo que ocurrió en Cabo Pasaro es fundamentalmente en el contexto de la guerra, más que de la guerra, de la invasión española o la recuperación española de Sicilia, ¿no? Unos territorios que habían sido propiedad de España, y que Felipe V, pues bueno, había enviado una gran flota y un grandísimo ejército para conquistarlos. La isla efectivamente se acabó conquistando, ¿no? Lo mismo que había pasado el año anterior, en el 17, en Cerdeña. Lo que ocurrió es que los británicos, en principio, no eran beligerantes, ni siquiera estábamos en guerra contra ellos, y atacaron a traición a esa flota española
que había sido fundamentalmente la que había hecho la escolta y había participado en el desembarco de las tropas españolas de Sicilia, ¿no? Fundamentalmente también es la que estaba abasteciendo a las tropas españolas ya desembarcadas y que estaban marchando por tierra, digámoslo así, expulsando a los austríacos, ¿no? de la zona de Sicilia, ¿no? Del reino de Sicilia. Entonces, hay que recordarlo que ese elemento de sorpresa, ¿no? De que digamos, los barcos españoles no estaban ni preparados para el ataque es esencial, ¿no? Para comprender la derrota también. Claro, efectivamente, o sea, no fue una derrota en un combate, digámoslo así, convencional. Dos países, dos potencias que no estaban en guerra en aquel momento. De hecho, bueno, los diplomáticos británicos habían insistido muchísimo al cardenal Julio Alberoni, que era, por decirlo de alguna forma, el primer ministro de Felipe V, en que las dos potencias no estaban en guerra, que no se preocupara, que aquella flota, la flota del almirante Byng, que había cruzado el sur de España, ¿no? La zona de Cádiz, Gibraltar, y que se dirigía precisamente a la zona de Sicilia, que no se preocuparan, que simplemente era para, bueno, una especie de maniobras o más que de maniobras muchas veces para ser simples observadores de lo que estaba ocurriendo entre los combates entre españoles y austriacos, ¿no? Lo que ocurrió es que en cierto momento, pues bueno, el almirante jefe de la flota española, que era precisamente Gatañeta, ¿no? Que hay que recordar que aparte de un grandísimo ingeniero naval que bautizó su sistema de construcción, era también almirante, en el caso era jefe de escuadra, al cambio contraalmirante. Y lo que ocurrió es que, bueno, pues él, pues con todas las, con todos los datos, todos los envíos, todas las misivas españolas del cardenal Alberoni, le habían tranquilizado de que, bueno, que no se preocupara, que si había una flota británica, pues no iba a haber combate, ¿no? Las potencias no estaban en guerra, no tenía por qué esperarse nada. Y además, curiosamente, cosas del destino, en la propia flota iba como intendente general José Patiño, que en realidad fue el padre de la Real Armada Española del siglo XVIII, ¿no? Y los dos, pues bueno, comentándolo en típica reunión de Consejo de Guerra cuando vieron a la flota británica que le estaba cogiendo las popas, la retaguardia, pues dijeron, bueno, no hay que preocuparse porque esto no parece nada problemático. Pues están haciendo sus maniobras y sus cosas. Otros oficiales españoles, por ejemplo Esteban de Mari, no lo tenía tan claro de lo que estaba ocurriendo y sí que hubo algunos oficiales, uno de ellos curiosamente irlandés, que sí que estaba, estaba irlandés al servicio de España. Exacto. Ya está. Que era Cammock, que sí que dijo, no os fiéis de los británicos, que esto lo hacen siempre. Y efectivamente llegó un punto que directamente la retaguardia española empezó a caer bajo los cañonazos de los británicos, ¿no? Esa es un poco la historia de la batalla del Cabo Passaro. Prácticamente se destruyó la flota entera, o al menos muchos navíos fueron capturados previamente por los británicos. Cabe destacar que había un navío, curiosamente, ¿no? Nomás que no había una fragata, que era la fragata Sorpresa, ¿no? Me hace gracia porque justo antes Paco acaba de citar la película Master and Commander, ¿no? La famosa fragata Surprise. Pues bueno, en esta batalla había una fragata española que era la Sorpresa, que estaba mandada por el conde de Clavijo, ¿no? Por el conde de Sada. Era un joven... Miguel de Sada, conde de Clavijo, un joven oficial naval, ¿no? Que luego al final acabó llegando pues prácticamente a teniente general y demás. Y bueno, es curioso porque esa fragata se interpuso prácticamente frente a la vanguardia británica, dando tiempo a que los transportes, que esa flota, hay que decirlo también, no era solo de guerra, sino también había barcos de transporte de tropas, pudieran llegar a la costa, desembarcar a los hombres y al final, bueno, muchas de esas naves, los propios españoles les dieron fuego para que no cayeran en manos británicas, pero al menos las dotaciones se salvaron, ¿no? Es decir, no hubo grandes bajas personales, grandes pérdidas humanas, pero sí que es verdad que, bueno, hubo bajas materiales importantes. También cito bastante la batalla, fundamentalmente porque, claro, cuando vemos, yo siempre hablo, ¿no? Que realmente José Patiño y Antonio de Gatañeta, como decía, los dos participantes de la batalla, fueron los que determinaron el crecimiento exponencial o construcción exponencial de navíos españoles a inicios del siglo XVIII. Pero claro, cuando vemos los datos y vemos a inicios del siglo que apenas todavía quedan galeones, bueno, ya en mal estado, apenas hay navíos y se empiezan a construir navíos, pues bueno, prácticamente hasta los años 30, hasta el 36, 38, 1736 o 38, la flota española o la Armada Española no llegó a despegar, ¿no? En tamaño. Pues una de las razones fue porque ocurrió por el medio, o sea, prácticamente al inicio de la construcción, la famosa batalla del Cabo Passaro, ¿no? O la famosa traición inglesa del Cabo Passaro, que también se puede llamar. Que bueno, que va de la mano. Sí, va bastante de la mano. Ahora que, bueno, parece que no se puede hablar mal, pero bueno, en España inglés y traición va... En la historia de España no va muy separados los dos términos. No. No eran aliados estratégicos, que se diría ahora. No lo eran.
Incluso dicen, mira, vamos a rescatarte este peñón. Estamos en una guerra, estás en una guerra con los Borbones. Vamos a rescatarte este peñón. Sí, sí. Y de paso después te lo volvemos. Bueno, ahora ya no. Nos quedamos con él. Sí, sí. Pues así la realidad es que no nos podemos fiar mucho. Y viendo esta batalla al cabo Pasaro, menos todavía. Vamos a empezar por tu libro, porque citas muchas batallas. Y alguna de ellas voy a ir yo un poco siguiendo el guión. La primera que tienes en el libro, digamos, hablas del Portobelo. No es el Portobelo que tratamos nosotros en el programa ya. Tenemos un programa sobre el ataque de Drake. De Drake no. Ay, me va a matar mi amigo Darío. El ataque de Morris. No, ¿cómo se llama? El ataque, bueno, un filibustero inglés que atacó. Hawkins sería. No, Hawkins no. No sé si era Hawkins. Hawkins, no. Bueno, no me acuerdo ahora. La verdad es que madre mía, que ahora mismo me que lo grabé en agosto y se me olvidó ya. El ataque a Portobelo, ya lo busco ahora mismo. Portobelo, sí. Espera. More, me parece. Espera. Norris sería. Morris. Espera. Madre mía. Perdona, Darío. Yo te escuché y aprendí mucho, pero se me olvidó. Morgan. Pues que hubo varios realmente, ¿no? Sí, pero el de Morgan tratamos nosotros. Henry Morgan, sí. Pues ahí tratamos ataque a Portobelo y en tu libro hablas del asedio, ¿no? Del sitio de Portobelo, ¿no? Sitio de Portobelo, sí. Bueno, Portobelo era un puerto muy importante en la España de ultramar, entonces, bueno, sufrió ataques prácticamente desde el siglo XVI hasta prácticamente el XVIII, ¿no? Particularidades de esa, que, bueno, realmente es una anécdota más que una propia batalla, es que precisamente Gartañeta, ya siendo muy anciano, 70 y tantos años, o cerca de 80, pues consiguió hacer pasar a la flota del Tesoro española, a la flota que fundamentalmente trasladaba a España, digámoslo así, todos los reales, ¿no? Todos los bienes, el oro, la plata y demás de América, y consiguió hacerla pasar entre una flota de bloqueo británica por la noche y con niebla, ¿no? La anécdota, básicamente, lo que pretende un poco reseñar, ¿no? O demostrar es que los mejores navegantes del siglo XVIII y los anteriores no eran tanto los ingleses como se suele decir, ¿no? Como aparece en todas sus películas, en fin, propaganda en definitiva, sino que los españoles tenían muchas tablas y no es casualidad que precisamente ellos o nosotros hubiéramos sido los descubridores de América y los que hemos hecho grandísimos descubrimientos en prácticamente todos los océanos, ¿no? Entonces, bueno, el 18 en ese sentido no era una excepción, ¿no? O sea, había grandísimos marineros y grandísimos marinos, y entre ellos, pues bueno, Gartañita, como decía antes, aparte de almirante, construcción naval y demás, pues era un hombre, pues bueno, con muchas tablas, y desde luego hay que tener muchas tablas para hacer pasar una flota entera, una flota del Tesoro, entre una flota de bloqueo y conseguir llevarla a España, ¿no? Que ese dinero, por cierto, luego vino muy bien porque fueron no sé cuántos millones de reales y permitieron abastecer a una España que estaba prácticamente en bancarrota por la guerra de la Cuádruple Alianza, o sea que encima le vino muy bien a España. Claro, y de hecho Portobelo, por la estructura que tiene, digamos, la bahía en la que está, es muy buena para guarnecer una flota, como la de la carrera de Indias, ¿no? Pero también es verdad que es fácil para bloquear, porque les cierras la boca y ya está la salida, digamos, obturada, ¿no? Y ahí se ve un poco lo que comentas, ¿no? Es decir, no solamente es buenos barcos, ¿no? Sino también buenos marineros, ¿no? Y marineros que conocen la mar, que saben navegar en formación sin luz, ¿no? Es decir, los faroles que iluminen. Me imagino que en este caso, como es una salida, a lo mejor sí usaron la táctica, ¿no? del farol trasero para no romper la formación, ¿no? La verdad es que no se sabe porque no hay demasiados datos, ¿no? Sobre esa acción. Sí que se sabe que eso, y consiguieron pasar entre la flota británica que estaba bloqueando el puerto y se aprovechó por la noche y que, por lo visto, también había algo de niebla, ¿no? Probablemente, pues no todos los buques españoles de la flota llevaban los faroles encendidos. Algunos sí, seguramente los iniciales, ¿no? Para seguirles la estela a los siguientes. Y sobre todo para, entre comillas, disimular y hacerse pasar por navíos británicos, ¿no? Así los británicos, pues bueno, dirían, este es otro navío inglés que está bloqueando también y bueno, pues claro, al final las flotas de bloqueo no son 4 barcos, son unos cuantos. Entonces yo creo que tuvieron que hacer alguna de estas, estrategias o argucias, ¿no? Para conseguir pasar la flota. Pues vamos al siguiente hecho de armas, ¿no? O naval. Y teníamos, espera, que estoy siguiendo tu libro y creo que íbamos a hablar. El siguiente era el de... ¿Cuál?
Sicié, ¿no? La siguiente batalla... Sicié, ¿no? O Tolón, ¿no? Sí, Tolón o Sicié, sí, Sí, es la vale, misma. vale. Es que estaba yo... Sicién es el nombre, digamos, que da España y Tolón es el nombre que da más la... Sí, realmente, a ver, normalmente las batallas navales, en general, se suelen nombrar fundamentalmente por los accidentes geográficos de la costa donde acaecen, ¿no? Siempre que no sea, evidentemente, mar abierto. Entonces, por ejemplo, los franceses y los británicos la llaman de Tolón, que era el puerto francés mediterráneo de donde partió la flota, o las flotas, ¿no? Que eran la española y la francesa contra la británica, y los españoles lo llaman la batalla del Cabo Sicié, ya que el combate se dio pues, frente al propio Cabo Sicié. A mí me gusta más llamarla Cabo Sicié porque es verdad que muchas veces cuando se habla de batalla de Tolón se puede confundir con la de 1793, el asedio de Tolón, en fin. No me acaba de convencer eso de llamarlas por ciudades. En algunos casos también se habla de batalla naval de Cádiz o batalla naval de, ¿sabes?, de Santa Cruz de Tenerife en vez del puerto de no sé qué o del cabo no sé cuántas. Pero bueno, cuando hay accidente geográfico parece que pide un poco el cuerpo no llamarlas por la digámoslo así, el nombre más marítimo, ¿no? O más marinero. Sí, de hecho casi todas las batallas españolas se citan por el saliente, o sea, por el Claro. cabo. Normalmente siempre es un cabo, ¿no? Es un cabo, sí. Sí. O un golfo o, vamos, o bahía, sí. Pues esta batalla digamos, del Cabo Sicié, ¿en qué contexto bélico nos encontramos? Porque aquí ya estamos hablando, bueno, de una alianza... ¿No estamos todavía en el pacto de familia o es el primer pacto de familia? Bueno, realmente los pactos de familia oficialmente son posteriores, pero bueno, la realidad es que bueno, Francia y España prácticamente desde la coronación o más que de coronación, desde que se le entregó la corona a Felipe V en Versalles, pues eran aliadas, salvo el pequeño inciso interludio ese de la guerra que nombraba antes, ¿no? De la Cuádruple Alianza, que sí que es Francia, ahí estuvo un poco, bueno, reticente, acabó combatiendo contra España, unos motivos un poco, bueno, en fin, distintos, pero no era lo habitual. Desde luego España y Francia, al menos durante todo el siglo XVIII, eran aliadas y aliadas, diríamos, de confianza, es decir, no se esperaba en ningún caso que ninguna de las dos traicionara a la otra. Otra cosa es que los franceses, pues bueno, a sus aliados los trataran con relativa, no sé cómo decirlo, flexibilidad, como aliados, ¿no? Como aliados de verdad. Sí, en fin, o sea, cuando Francia te prometía tantos buques para una operación, pues lo más probable es que te llegaran la mitad o un cuarto, ¿no? Y cuando España prometía tantos buques, llegaban tantos buques. Entonces, bueno, es por eso que muchas veces Francia actuaba de una forma un poco particular, pero bueno, es un tema aparte, es un tema ya más de diplomacia y demás. Pero sí que es cierto que, bueno, como digo, pues ambos estados, ambos países o ambas potencias, pues eran prácticamente, o fueron prácticamente aliadas durante todo el siglo XVIII. En este caso el contexto era, bueno, pues prácticamente la guerra de sucesión austríaca, por una parte, y la guerra de la oreja de Jenkins o la guerra del asiento por la otra parte, ¿no? Que al final, pues bueno, se puede considerar la guerra del asiento como una campaña o en fin, una guerra menor, ¿no? Dentro de la propia guerra de sucesión austríaca, que era la que, en definitiva, tenía la mayor parte de los combates, ¿no? En el caso de España, como siempre estaba en guerra con Reino Unido, fundamentalmente en el Atlántico, fue donde se libró la guerra, apenas tuvo combates, de hecho, de tierra como tal, ¿no? Más allá de los propios de los puertos tipo Cartagena de Indias, tipo La Guaira, tipo Puerto Cabello, ¿no? El resto fueron casi todo combates navales y bloqueos de puertos, este tipo de operaciones navales, ¿no? Y esta es interesante esta batalla, precisamente la del Cabo Sicié, fundamentalmente porque vuelve también a romper, ¿no? Con esa, en fin, con esa cuestión de que los marinos británicos eran los mejores del mundo, bla, 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 ¿no? Esto que se suele decir o que aparece en películas, series y demás. En este caso también se vuelve a ilustrar un poco lo que comentaba antes, ¿no? De esta flexibilidad francesa. De hecho, en el combate por números hubiera vencido decisivamente la flota aliada, la flota combinada, ya que eran, en fin, superiores, o al menos estaban muy igualadas, ¿no? Se habla de 27 navíos de línea franco-españoles y 30 navíos británicos, estaban muy igualadas, pequeña, en fin, inferioridad numérica franco-española, pero realmente, pues bueno, muy igualada. Lo que ocurrió es que, claro, de esos navíos de línea, pues efectivamente los franceses apenas combatieron, de hecho la mayoría no combatieron fundamentalmente los navíos de línea españoles contra gran parte de la escuadra británica. De esos 30 tampoco combatieron los 30, ya que la retaguardia, que era del vicealmirante Lestock, pues bueno, en fin, por no llevarse bien con el almirante Matthews, pues no acabó de participar en el combate, ¿no? Lo cual al final, pues como digo, pues bueno, hablaríamos probablemente de unos 9-10 navíos por el lado aliado, fundamentalmente españoles, que combatieron contra unos 15 aproximadamente, 15-17 se puede hablar,
yo diría más bien 15, de la escuadra, pues, la escuadra británica, ¿no? Que era la vanguardia y el centro británico de la escuadra. Digamos, el marinero español así más destacado, si me confundo mucho, es Juan José Navarro. Sí, justo jefe de escuadra, ascendido posteriormente a teniente general, Juan José Navarro. De hecho, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Es contemporáneo de Blas de Lezo y de hecho era el marino más prestigioso de su época, de sus años, ¿no? Muy por delante de Blas de Lezo. En fin, Blas de Lezo, desde luego, era un hombre extraordinario, un hombre extraordinariamente valeroso, pero es verdad que Juan José Navarro pues tenía además otras peculiaridades, ¿no? Era un grandísimo científico, de hecho sus tratados de navegación, tratados de táctica naval y tratados de señales, de banderas de señales, prácticamente estuvieron vigentes hasta, pues bueno, en fin, 20 años más tarde de dejar de mandar la Academia de Guardias Marinas y demás, ¿no? Quiero decir, era un hombre, pues bueno, un científico, ¿no? Además de un grandísimo almirante español. También había sido prácticamente uno de los grandes reformadores de la infantería de Marina española, ¿no? Esos batallones de Marina. Protector, en cierto modo, suyo, ¿no? Ya que él mismamente había venido del ejército de tierra, había pasado a la armada del ejército de tierra. Y es verdad que, bueno, la infantería de Marina se le tiene por uno, no por el padre, desde luego, que la infantería de Marina española realmente es mucho más antigua, ¿no? Es del siglo XVI, pero sí que es verdad como uno de sus grandes reformadores dentro del siglo XVIII. Con lo cual, hombre, y aparte, también es un cargo importante, primer capitán general de la Real Armada Española, es decir, Juan José Navarro, en el siglo XVIII, pues bueno, si no es el número uno, pues está entre los 5 primeros grandes marinos del siglo XVIII. Sí, es verdad que no tiene, digamos, a nivel popular, ¿no? Un gran renombre. Es decir, hay otros marineros que suenan a todos y este Navarro realmente a muy poca gente le suena. Es decir, es verdad que Blas de Lezo, en este caso, le quitó toda la fama a este contemporáneo. Sí, al final, bueno, es verdad. Y Blas de Lezo, hay que recordarlo, que estaba casi olvidado hasta hace poco. Es decir, a lo mejor hay que hacer otras campañas. Guillermo, tenemos que hacer una campaña aquí. Hasta hace 4 días, como quien dice, nadie le conocía, ¿no? Ahora se ha hecho muy famoso y incluso, a veces, excesivamente famoso, en el sentido de que se pueden olvidar otros grandes marinos, sobre todo, pues como decía Juan José Navarro, que es contemporáneo suyo. Y bueno, que Blas de Lezo muchas veces tampoco necesita exaltarse más de lo que realmente fue, ¿no? Y fue un hombre extraordinario. Porque muchas veces se pierde un poco la comparación, ¿no? Con otros grandes marinos, como por ejemplo, como decía antes, Juan José Navarro, ¿no? De hecho, una vez, pues bueno, no sé quién me dijo, ¿no? Que Blas de Lezo era el mayor marino de toda la historia. Hombre, no. Teniendo gente como Álvaro de Bazán, el invicto, pues claro, desde luego no se puede considerar, ¿no? Ahora, entre los 10 primeros, 15, sí, puede ser, ¿no? Pero es que del 18, insisto, yo no lo consideraría ni siquiera entre los 3 primeros. O sea, es que el siglo XVIII español, en fin, dio una cantidad de figuras no solo heroicas, sino científicas, que es muy difícil dejar fuera a muchos de ellos, ¿no? Sí, la verdad que cuando hacemos ranking, claro, es verdad que en algunos canales dirían Blas de Lezo, el 1. Y bueno, aquí en Melon Artis que nos gusta Blas de Lezo, ¿no? Y pero el problema es cuando hay mucho donde elegir, ¿no? Claro. Y es cierto también, claro, que Blas de Lezo, todo lo que le pasó, ¿no? Incluso su cuerpo, ¿no? Cómo fue perdiendo, extremidades y partes de su cuerpo, claro, le hace más heroico el personaje, más... Bueno, más novelesco, ¿no? Y este hombre, pues a lo mejor su vida era más, digamos, menos épica, ¿no? Pero su importancia, digamos, a la continuación, digamos, de la Armada Española, ¿no? De la historia de la Armada es más importante su contribución. Eso es. Blas de Lezo al final es una figura que, a ver, sin duda, a mí me encanta personalmente, ¿no? Es una figura que además es muy fácil empatizar con él, ¿no? Claro. Visto, pues, la cantidad de desgracias que sufrió el hombre y demás, ¿no? Un hombre tan valeroso, tan heroico. Luego que tuvo una vida, pues bueno, al final de su vida razonablemente infame, ¿no? Gana una grandísima batalla y luego se muere poco tiempo después, casi, bueno, no en consejo de guerra, pero casi, ¿no? Pidiendo su cabeza a la gente. Bueno, en fin, ese tipo de cosas al final hace que empatices con él y desde luego, pues bueno, es una figura importantísima y que merece estar desde luego en los grandes salones, ¿no? El Hall of Fame, que dirían los británicos, de la historia española. Pero, como digo, insisto, sin perder de perspectiva o perder la perspectiva de otras grandísimas figuras que, como muy bien decía Paco, pues contribuyeron mucho más a lo que fue la historia naval española, fundamentalmente a nivel de organización, a nivel de desarrollo científico, tecnológico y demás, como por ejemplo fue Juan José Navarro, claro. Perfectamente. Pues tenemos esta batalla de Tolón, que
que a día de hoy Tolón es uno de los mayores puertos, ¿no? O es el puerto, ¿no? El francés, ¿no? Sí. Por excelencia. Y en aquel momento era uno de los puertos importantes, pero yo creo que era más importante casi los de la costa atlántica, ¿no? El Rochefort y toda esa zona de Sí. Bruselas y tal. Y Sobre este todo puerto sí. eran estos, ¿no? Si no estoy... Pues tenemos esta batalla que más o menos, ¿cómo es la batalla? Un poco que la expliques. Sí, sin tampoco entrar en muchísimos detalles, ¿no? Porque todavía nos quedan unas cuantas batallas Sí, por sí, no, tratar. un poquitín, solo para... Sí, lo importante, lo que hay que entender de la batalla de Cabo Sicié, otra vez casi vuelve a repetirse un poco con respecto a lo que fue Cabo Pasaro, ¿no? Sale la flota franco-española, la flota inglesa les alcanza por la retaguardia y les empieza a adelantar, ¿no? En ese caso, pues bueno, no se tenía muy claro si se iba a iniciar el combate o no se iba a iniciar el combate. Francia y Reino Unido, curiosamente, no estaban en guerra, lo cual es uno de los motivos por los cuales luego los franceses, el almirante francés, ¿no? Delacour, dijo que, bueno, que él no tenía por qué combatir porque realmente no estaban en guerra y las órdenes que había recibido de su soberano era que no combatiera con los ingleses o con los británicos, salvo que les atacaran. Bueno, esto es bastante dudoso en el sentido de que el puerto de Tolón estaba bloqueado por la escuadra británica. Es decir, no es que estuvieran por ahí navegando como quien va a su casa. O sea, estaban bloqueando el puerto sin dejar salir a las naves de guerra. Con lo cual, si no estaban en guerra Francia y Reino Unido, sí que es verdad que desde luego la actitud británica era muy hostil respecto a Francia, ¿no? Y desde luego estaba en guerra con España. Con lo cual, por eso digo que, bueno, que es una cuestión bastante dudosa. Por otra parte, lo que hay que entender es que, bueno, pues prácticamente la parte final del centro y la retaguardia, que era donde estaban los españoles, donde estaba la escuadra de Juan José Navarro, tuvo que soportar la mayor parte del combate. Como decía, prácticamente 9-10 navíos contra 15 o 17. O sea, realmente una grandísima inferioridad numérica. Y ahí destacó, pues por supuesto, el que fue, o el que era la joya, precisamente, la joya naval de la construcción del sistema Gaztañeta, que era el navío Real Felipe, ¿no? 114 cañones, un navío enorme y muy bien dotado para su época. De hecho, normalmente los navíos insignias británicos de esos años tenían 90 o 98 cañones, no llegaban a los 100, la mayoría, o máximo 100. Pues el Real Felipe ya tenía 114, es decir, era sensiblemente superior. Y la realidad es que en fin, una de las particularidades del combate, aparte de las muertes españolas, ya que murieron bastantes comandantes, ¿no? Los españoles se batieron de forma muy heroica. Sí que es cierto que hubo un momento dado en el cual el Real Felipe estaba prácticamente rodeado por varios navíos británicos. Intentaron acudir a socorrerle sus navíos, los navíos españoles. Algunos consiguieron entrar en el combate, otros por cuestión del viento no pudieron llegar. De ahí que la inferioridad realmente fuera mayor. Y luego el hecho fundamental de que intentaron volar el navío Real Felipe con un brolote, ¿no? Con un navío pues, británico prendido en llamas. Casualmente, no se sabe muy bien, de hecho, de dónde viene el disparo, pero se supone que un disparo español, de un cañón español, hizo volar el navío británico, más que navío, bueno, el pequeño buque británico, y bueno, pues el capitán Mackay, que se supone que era el hombre que lo llevaba con sus hombres, pues bueno, murieron, se voló por los aires y murieron. Y se dice que ahí prácticamente la batalla empezó a caer más del lado español, ¿no? Los franceses se empezaron a dar por enterados de que realmente sus aliados estaban sufriendo un combate realmente en su popa. Y entonces ahí el almirante francés, Delacour, ordena dar la vuelta, virar y ir a socorrer a los españoles, ¿no? De hecho, Volanda, menos mal, anda. Sí, al final del combate. De hecho, se dice que un par de navíos franceses, los de la retaguardia vanguardia más vanguardia, pudieron llegar al combate, ¿no? Y socorrer a navíos españoles. Entonces, bueno, otras particularidades del combate, como decía, pues bueno, digámoslo así, la animadversión que se tenían los almirantes ingleses entre ellos, Lestock y Matthews, y de hecho que, curiosamente, se hizo un consejo de guerra, ya que los británicos... al principio siempre ocurría lo mismo, ¿no? Todo el mundo se atribuía la victoria. Y luego, en definitiva, pues bueno, se tiene por una victoria pírrica española con respecto a los británicos, ¿no? Y de hecho, a los almirantes británicos, como digo, se les puso un consejo de guerra o se les juzgó en consejo de guerra. Y casualmente, cosas del destino, en vez de condenar a Lestock, que fue el que no llegó al combate, se condenó a Matthews, ¿no? Porque se suponía que había dado unas órdenes un poco, en fin, poco razonables y no se tuvo muy claro por qué hizo lo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco las cuestiones de Sicié, ¿no? De la batalla del Cabo Sicié. En tu libro tratas un episodio que yo creo que es de los que ya está también rescatado del olvido, ¿no? Que no es una gran batalla naval, sino es una carrera, ¿no? Una carrera de un barco con parte del
tesoro digamos, de las Américas, ¿no? De las Indias, y que va escapando, ¿no? De la armada inglesa que le quiere rampiñar el oro, ¿no? La plata, más bien. Y bueno, es el Glorioso, que yo creo que hablamos de él en el programa de los Leones del Mar, me suena. Sí, el Glorioso no pensaba tocarlo en exceso. No, digo, por eso digo este que programa, lo tratamos. por eso, porque ya lo tocamos, pero bueno, es una de los grandes hitos, desde luego, sin ninguna duda, de la historia naval española. Un navío español que combatió contra no sé cuántos navíos británicos, fragatas, en fin, prácticamente una flota entera, de forma cronológica, es decir, no al mismo tiempo, lógicamente, pero que al final consiguió cumplir con su deber, que era descargar en La Coruña, o uno de los pueblos de La Coruña, de la provincia, como decía Paco, un cargamento de plata, oro, especias, en fin, incluso un regalo personal para el rey, para Fernando VI. Y bueno, consiguió pues a lo largo de 5 combates navales, desde prácticamente el Atlántico hasta el Cabo de Santa María aproximadamente, pues bueno, cumplir con su deber. Al final tuvo que rendirse en navío, lógicamente, ¿no? Por la grandísima inferioridad numérica que tenía, ¿no? En el último combate. Y fundamentalmente porque no tenía, en fin, cartuchos, pólvora o balas con que cargar los cañones. Sí. Entonces, bueno, eso sí que fue una victoria pírrica británica en el último combate, y fueron 4 derrotas, las 4 anteriores, y de hecho, bueno, cuando se ven los intercambios, en fin, las bajas, pues desde luego se considera en conjunto, ¿no? Que fue una gran victoria española, ¿no? De la famosa carrera del Glorioso. Sí. De hecho, esta hazaña nunca fue olvidada, pero digamos en pleno siglo XXI, ¿no? En el mundo del arte digital y en el mundo del arte posmoderno, tenemos gente que nos salva de ese arte posmoderno, ¿no? Y tenemos aquí a Dalmau, su pedazo de obra sobre el Glorioso, que tiene varias, tiene cómo escapa, tiene la carrera, algún combate naval, pero para mí la que es una obra maestra es la obra, digamos, cuando es la captura, ¿no? Cuando lo destruyen. Sí, el último combate, sí. Sí. Pues ahí encontré un grabado en el que se muestra cómo era también, digamos, la visión de ese barco después de la batalla, y es igual que lo que, digamos, Dalmau muestra, ¿no? en su cuadro. Y aparece un león del mar. Es importante porque veamos ahí el título de tu libro. Pues nos vamos ya a la siguiente batalla, que es la que sí que ibas a hablar, que no te quise yo interrumpir. Como no tenemos guión, voy siguiendo el libro y lo digo para la gente porque dirán, este hombre no se entera de nada. No, es que no me entero porque está en Twitter. Me mandó en Twitter un mensaje con 5 líneas. Vamos a hablar de esto. Pues sí, bueno, muchas, como digo, hay bastantes más batallas en el siglo XVIII, sobre todo hacia los años 70 y tantos, 80, ¿no? De hecho, bueno, bastante famosa el apresamiento del doble convoy, ¿no? Del 9 de agosto. Esta también la tocamos ya en prácticamente todos los programas. Luego también está la del Cabo Espartel, que es un poco posterior, ¿no? Ya en el contexto del gran asedio de Gibraltar, que de hecho pues también la tocamos prácticamente creo que alguna vez, ¿no? Que bueno, al final es otra batalla de estas típicas de cuando los británicos ven que, en fin, no tienes una superioridad numérica suficiente como para ganar. De hecho, prácticamente todas las batallas navales del 18 que ganaban los británicos era con una clarísima superioridad numérica. España muchas veces era al revés, ¿no? Tenía que ganar o a veces incluso empatar con, pues bueno, gran inferioridad numérica y aún así lo conseguían en muchos casos, ¿no? Pero sí que me parece interesante, ¿no? Tocar batallas, o más que batallas muchas veces se llama acciones, ¿no? Por ser, pues bueno, poco más que muchas veces, como digo, pequeños combates, ¿no? Combates entre dos naves. Lo que entiendo sería una especie, un enfrentamiento. Sí, exacto, sí. Se podría considerar eso, un pequeño enfrentamiento. A nivel naval se suelen llamar acciones, ¿no? Porque son unas cosas así pequeñas y menores. Y bueno, sí que tenía un par de ellas que me parecen interesantes. Una sale en el libro, al final la puse, ¿no? Que es la acción del 25 de enero de 1797. Muy desconocida, de hecho, bueno, yo la conocí por pura casualidad buscando datos para otra cosa en la, ¿cómo se llama? En la Gaceta de Madrid de la época, ¿no? Que era como el BOE, como el Boletín Oficial del Estado, pues en la Gaceta de Madrid. Y se hablaba de un combate entre un cierto navío español que había combatido contra 4 fragatas británicas y había vencido, ¿no? Esto en aguas del Golfo de Cádiz, el 25 de enero. Entonces, bueno, sí que es verdad que me llama mucho la atención y además, curiosamente, en el propio Gaceta de Madrid viene un pequeño relato, ¿no? Una pequeña descripción de lo que ocurrió, ¿no? Y es interesante, fundamentalmente,
porque claro, no es muy habitual, ¿no?, que un solo navío, en este caso español, que era el navío San Francisco de Asís, importante no confundir lo que en algunos libros lo he visto con el San Francisco de Paula, son dos navíos distintos. Y en este caso, pues bueno, estaba mandado por un capitán de navío que era Alonso de Torres, ¿no? Un hombre bastante... Hay muy pocos datos sobre él, las biografías, en fin, hay prácticamente nada sobre él. Y la realidad es que fue un hombre, por lo visto, muy notable, ¿no? Se leen algunas misivas, algunos intercambios de correspondencia entre otros oficiales españoles de la época, que era un hombre, pues bueno, muy respetado y desde luego bastante valeroso. Lo que ocurrió en esta acción, ¿no?, la acción del 25 de enero, es que había una pequeña flotilla de fragatas, como digo, eran 4 fragatas, o muchas veces los británicos hablan de 3 fragatas y una corbeta, en realidad da lo mismo, porque una corbeta es una fragata pequeña, y de hecho, a nivel español, por el tamaño de artillería, se consideran que son 3 fragatas de quinta clase y una fragata de sexta clase, que al final una fragata de esta clase, pues dependiendo de los cañones que tenga, puede llegar a ser una corbeta, ¿no? En fin, esto son cosas ya disquisiciones un poco casi metafísicas, ¿no? Sí. O navales, por decirlo de alguna forma. Lo que se sabe es que era la Lively, la Níger o Níger, según como se quiera leer, y la Meleager, ¿no?, que eran las que fundamentalmente participaron más. Luego esa corbetilla, que en algunos casos he visto, en fin, al final, no sé si en el libro he llegado a poner el nombre, no tenía al final muy claro si era una u otra, en fin, tuve bastante lío para encontrar el nombre de esa última. El caso es que, bueno, pues como decía, confunden el navío español con un navío, probablemente se cree que mercante o de ese tipo de, en fin, de tipo, el money ship, que llaman los británicos, que es un navío con dinero dentro. No, pues interesaba, claro. Con el glorioso. Sí, porque entonces, hay que recordar, a lo mejor a la gente que, aunque es verdad que siempre se habla de la carrera de Indias, ¿no?, y se habla de esas flotas de galeones, a veces iban barcos sueltos, barcos correo, barcos postales, o incluso barcos de esos digamos, del dinero para, bueno, cuando no era posible armar una gran flota, ¿no? Porque a veces no había todos los años la gran carrera de Indias. Y a veces iban estos barcos en solitario porque, bueno, urgía el dinero y era más fácil a lo mejor moverlo, ¿no? De hecho... Muchas veces iban como reales valijas, iban con bienes o posesiones reales de los reyes o regalos a los reyes de los virreyes o, en fin, o de los nobles o criollos de una ciudad. Entonces, solían ser navíos de guerra, ¿no?, los que los transportaban, o en algunos casos ocurría. En este caso, como digo, no fue así, pero sí que es verdad que los británicos sí que pensaban que era este tipo de navíos, como fue el Glorioso, que el Glorioso sí que fue este caso. Encontré un par de cuadros que reflejan este hecho de armas, ¿no? Esta acción. Lo que llama la atención, bueno, es que en la fecha que es este es 1749, ¿no? No, es 1797. 97, vale, no, entonces está bien porque la bandera es la roja igualda, vale, perfecto, sí. Vale. Pues eso es importante porque es justo este siglo, ¿no? A partir de Carlos III cuando se pone la roja igualda, y por eso me llama la atención, y como no estaba yo en la fecha ahora mismo en mente, pues... Sí. No, este está bien. Es verdad que, por ejemplo, hay algún cuadro, hay uno que es bastante polémico, ¿no? Creo que es Cortellini, el cuadro, o sea, el autor, que es un combate entre una fragata que supuestamente mandaba Blas de Lezo contra un navío, se decía, de guerra, o fragata pesada de no sé cuántos cañones, en fin. Al final que es el famoso Stanhope, ¿no? Un Stanhope que no se ha encontrado en las listas de la Royal Navy, en fin, un caso, digámoslo así, bastante misterioso. Y de hecho a día de hoy prácticamente se asume que es un cuadro, entre comillas, ficticio, ¿no? O sea, de un combate que nunca se llevó a cabo, o que desde luego no se llevó a cabo tal como se describe el cuadro. Podría ser un barco mercante quizá, una fragata más pequeña, pero no un navío de línea de no sé cuántos cañones contra una fragata mandada por Blas de Lezo, ¿no? Una cosa un poco así extraña. Sí. Vale, perfecto. No, era por eso, porque como no había oído, estaba buscando fotos a la vez que hablaba y la fecha del 25 de enero no la tenía yo en mente. Pues este hecho de armas, al final, ¿qué fue la capacidad, aunque sea un solo barco, la capacidad de tiro de un navío de línea superior siempre a 4 fragatas? ¿O 3 fragatas y una corbeta? O sea. No necesariamente. De hecho, pues bueno, si atendemos a la cantidad de artillería, pues claro, evidentemente tendría mucha más la escuadra o la flotilla de fragatas. A nivel de maniobra, técnicamente también, porque las fragatas siempre son más rápidas que los navíos. Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo que te dé una andanada de un navío de 74 cañones,
lo cual son pues 30 y tantos del tirón, ¿no? De golpe, que te dé una danada de una fragata que pueden ser como máximo 20 de golpe. Lo que pasa que, bueno, al final, a mí sí me parece, por ejemplo, que, en fin, 4 fragatas contra un navío es superioridad probablemente para las fragatas, por maniobra, por capacidad de fuego, en fin. O al menos está bastante equilibrado. Lo que ocurrió en este combate, que es una de las razones por las cuales yo me gusta contarlo, ¿no? Y me parece interesante, es que cuando las fragatas se pusieron en combate contra el navío español fue batiéndolas prácticamente en un primer momento casi una por una, ¿no? Es decir, consiguió casi expulsarlas de sus aguas de influencia. Y luego una cosa que hizo muy inteligentemente para aprovechar sus dos bandas, es decir, para disparar por los dos lados, fue poner dirección a ellas para intentar pasar entre ellas. Es decir, dejar 2 fragatas a un lado y 2 fragatas a otro. Con lo cual podía batir a las 4 desde ambas bandas, ¿no? En ese punto, por lo visto, las fragatas creo que era el Comodoro Stuart, vio la jugada y dijo, este navío español nos va a destrozar. Y de hecho pues, se pusieron en fuga, no llegaron o sea, ante la maniobra española no se llegó a completar porque las fragatas se pusieron en fuga, ¿no? De hecho, curiosamente, este Comodoro inglés, bueno, este suceso literalmente fue borrado de los registros de la Royal Navy, no existe nada parecido. Se sabe que había la flotilla que estaba en ese caso porque estaba asignada como flotilla o escuadrón de vanguardia, ¿no? En fin, de reconocimiento de una flota más grande, que era la de Jervis, si no recuerdo mal ahora, en las costas de Cádiz y tal, en la zona de Cádiz y Gibraltar, hacia esa zona, y sí, del almirante Jervis. Y entonces, bueno, sí que se sabe que este combate existió, porque además, bueno, se dan unos detalles que si no sería imposible, ¿no? Conocerlos. Y pues bueno, realmente luego a este hombre, en vez de ponerle un consejo de guerra o, en fin, juzgarle y demás, simplemente en fin, ni siquiera se trató ese tema, ¿no? Esta derrota, ¿no? O esta fuga de las fragatas británicas frente al navío español. A Alonso de Torres, todo lo contrario. En fin, fue recompensado, se le dio la orden, no sé si fue una encomienda de la Orden de Calatrava, en fin, fue recompensado pues a gran escala por, desde luego, un hecho pues tan valeroso como ese, ¿no? Por eso es una acción que, bueno, me parece curiosa porque no se suele contar, de hecho, como digo, es muy poco conocida, pero sí que me parece que merece la pena y, bueno, otra vez vuelve a demostrar que, en fin, los buques españoles tenían una grandísima construcción, estaban muy bien construidos y, desde luego, los oficiales pues no se quedaban atrás, ¿no? Sí, sí. Claro, es que yo me lié porque tenía apuntado parte de esta acción que estamos hablando de la del 25 de enero. Claro, es que antes en el Twitter me habías puesto, claro, la acción de 19 de diciembre. Son dos muy parecidas. Eso, y había otra también del 9 de agosto. Claro, son muy parecidas. De hecho, la puedo comentar para que la gente vea que son muy parecidas. Precisamente la del 19 de diciembre del año anterior, de 1796, es un combate entre fragatas españolas y fragatas británicas, 2 contra 2, en principio, ¿no? Una de ellas, pues bueno, era la famosa Minerve, ¿no? De Horatio Nelson, que estaba como comodoro, si no recuerdo mal, en esa época. Y la otra era de un capitán de navío español. Se dice, los británicos dicen que brigadier, yo creo que era más bien capitán de navío, que era la Santa Sabina. Una fragata de una construcción española, muy buena fragata. De forma que la Minerve, que era superior en potencia de fuego y en tamaño y demás, vence a la española, y la otra española vence a la otra británica. De forma que estaban como cruzadas, digámoslo así de alguna forma. Lo que ocurrió es, bueno, pues cosas del destino. El oficial español que mandaba la división de las 2 fragatas era un tal Fitzjames Stuart. Los Fitzjames Stuart pues eran descendientes de Jacobo Estuardo, ¿no? De uno de los últimos reyes, bueno, de hecho el último rey de la dinastía Estuardo de Reino Unido, cuando fue la revolución, en fin, gloriosa y demás, ¿no? A finales del 17 y demás. Y de hecho los Estuardo, digámoslo así, se exiliaron mayoritariamente a España y a Francia, ¿no? Algunos también a Italia. Entonces sirvieron en la Armada Española, curiosamente, pues varios, en fin, hombres reales, ¿no? En real apellido británico. En este caso, Nelson, cuando se enteró de que el capitán... Esto es bastante divertido, ¿no? Porque hay unas pequeñas, en fin, reseñas, ¿no? Que se dice que Nelson se dirigió a la fragata española para inquirirles, ¿no? O exhortarles a que se rindieran. Y entonces resultó que el que le contestó fue este hombre, en un perfecto inglés, diciéndole que eso era una fragata española y que podía empezar el combate tan pronto como quisiera, que una fragata española nunca se rinde.
Y entonces, claro, esto le había sorprendido mucho a Nelson y a su dotación, en plan, ¿cómo es posible que estos españoles hablen tan bien inglés? Y luego cuando la fragata Santa Sabina, insisto, perdió el combate, envió a su teniente Nelson a Hardy, y claro, Hardy se descubrió que realmente esa fragata española la mandaba, pues, por, bueno, un hombre de real, en fin, real linaje británico, ¿no? Lo cual fue bastante gracioso. Hombre, le Luego sentiría, se dice, yo conociéndolos, no sé qué le sentiría. Bueno, le siente mejor ser derrotados por un británico que por un español, seguro. Pero, sí, probablemente. La cuestión es que, como voy a decir, hice las malas lenguas de que luego, de hecho, Nelson se dedicó a agasajarle, a hablar con él y a preguntarle que por qué un inglés, que bueno, no era inglés, porque ese hombre ya había nacido probablemente en España, ¿no? O desde luego no había nacido en Reino Unido. Por cómo era posible, ¿no? Que un descendiente de una familia de linaje inglés, de reyes ingleses, estuviera tal, no sé qué. Y entonces se despistó, por decirlo de alguna forma, y luego ocurrió es que la otra fragata española venció a la fragata británica y vino a ayudar a la Santa Sabina. Entonces ahí digamos que las cosas empezó un poco a torcer. Entonces luego lo que ocurrió, claro, es cuando la segunda fragata española estaba prácticamente abarroada, es decir, de lado contra la británica, para empezar a combatir contra ella, es decir, contra la de Nelson. Resulta que, claro, del cañoneo, esto fue todo a las afueras del puerto de Cartagena. Cartagena era de los puertos más importantes de España, en aquella época, digamos, del Levante, del Mediterráneo. Entonces, había salido una división de observación con, creo que era el navío Príncipe de Asturias, un navío de 112 cañones, es decir, una barbaridad, y una flotilla de fragatas. Eran como 2 o 3 fragatas más el navío de línea, lo cual era, desde luego, una flota mucho más grande y una superioridad numérica tremenda respecto a las 2 fragatas que mandaba Nelson. Uh-huh. Nelson, al ver esto, lo que hizo fue picar cables, es decir, cortar los cables que se unían a la fragata española que había capturado, la Santa Sabina, y ponerse en fuga, dejando atrás a la dotación de presa, es decir, a su teniente y a oficiales ingleses en la fragata española que fueron capturados a su vez. Es decir, no solo no capturó la fragata española, sino que quedaron capturados los propios captores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un combate bastante curioso, sobre todo por este hecho de que, bueno, de que Nelson encontró, en cierto modo, a la horma de su zapato precisamente en un hombre de real linaje inglés, ¿no? Pues tenemos estas acciones, ¿no? Que en el fondo comparten un poco el hecho de que la mar y que la guerra no son solo grandes batallas, al final en tierra también es lo mismo, es decir, a veces pequeños combates no cambian el curso de la historia, ¿no? Pero sí que muestran, ¿no?, el talante de combate de un ejército. También, en este caso, yo creo que estos combates, estas acciones, ¿no?, pueden mostrar más las cualidades técnicas de un barco, ¿no? Es decir, si son maniobreros, si son barcos que navegan bien. De hecho, hay una pregunta que me hacían justo en el programa, si es mejor un barco, espera, es como lo preguntaba, porque no quiero, fajador o marinero, pero no sé si es un término, yo marinero sí que son términos ya pugilísticos, ¿no? Eso, justo, que no sé, yo no me sonaba mucho el término fajador. Sí, eso, bueno, son a veces, creo que tuvimos un debate hace tiempo, me parece, precisamente en términos pugilísticos sobre navíos españoles y británicos, ¿no? ¿Qué es más importante? Hombre, depende, en muchos casos, ¿no? Es verdad que un navío fajador tiene unos objetivos, tiene unas funciones, que un navío más, digámoslo así, más peso pluma, ¿no? O más, pues tiene otras. De hecho, como muy bien decías, es una cosa que no se suele decir, pero es verdad que es súper importante y hay que reseñarlo siempre. Los grandes combates navales, habitualmente, tanto antes o después, o sea, tanto como preludio como después del combate, había pequeñas escaramuzas, muchas veces entre fragatas, entre divisiones de observación o propiamente entre, muchas veces, simplemente por corso, ¿no? O sea, pues por ejemplo, precisamente estas fragatas que estaban en observación, me refiero a la acción del 25 de enero, estaban fundamentalmente haciendo labores corsarias, es decir, atacando envíos mercantes españoles a través de la costa española, ¿no? Pues por ejemplo de Cartagena a Cádiz, atacando, intentando romper, ¿no?, estas cadenas de logística naval, ¿no? Y pues en este caso, pues bueno, muchas veces había combates y de hecho hay muchísimos, lo que pasa es que nos pasaríamos la noche aquí hablando de ellos, sí. Muchísimos combates entre buques de pequeño porte, ¿no? Entre bergantines contra fragatas, fragatas contra fragatas. Era muy frecuente, muy típico y de hecho, pues bueno, era una de las formas más sencillas precisamente para ascender, ¿no? O sea, no era fácil ascender en una gran batalla naval, fundamentalmente porque era muy probable que te mataran o acabaras herido o acabaras con una pierna amputada. Hay que recordar, claro, que me imagino que estas batallas navales es al final como, bueno, en la Edad Media, ¿no?
el Hollywood y tal nos muestra las batallas campales, ¿no? Claro. Pero la realidad es que Exacto. las batallas campales son pocas porque es perder o ganar, ¿no? Y si pierdes, tardas muchos años en recuperar la capacidad de hacer un ejército similar, ¿no? Al final, casi todas Efectivamente. las guerras son eso, desgastes, son en tierra las cabalgadas, las racias, y en el mar estos barcos, ¿no? Que se dedican a hacer el corso, barcos que se dedican a romper las líneas de correos enemigo o lo que Eso sea, es. ¿no? De hecho, como digo, es que era muy frecuente. De hecho, precisamente a finales del siglo XVIII, incluso las guerras napoleónicas, ¿no? Todo lo que era costa española, Gibraltar, toda esa zona, era lo más habitual, es lo que ocurría habitualmente, ¿no? Porque Mm, realmente, ¿cuántas batallas de Trafalgar hubo en la historia? Pues una, o parecidas, ¿no? O Lepantos, una, pero realmente no es lo frecuente. O sea, no es tan frecuente combatir 30 navíos de línea contra otros 30 con 15.000 hombres en cada flota. O sea, eso pasaba una vez cada 50 años casi. O sea, quiero decirte, no era lo frecuente, una vez por cada guerra incluso, ¿no? Pero realmente estas pequeñas acciones, estas acciones, ¿no? Insisto otra vez en el nombre, eran muy frecuentes y de hecho habitualmente es donde realmente se les recompensaba a los hombres o donde podían ascender los jóvenes tenientes de navío, jóvenes capitanes de fragata, ¿no? Pues de repente, pues bueno, eras teniente de navío con una edad, pues eso, veintitantos, 30 años, mandabas un pequeño bergantín, una goleta quizá, y conseguías capturar un par de buques pequeños de, no sé, un buque de mercantes o simplemente eso, transportes, correos y tal al enemigo. Quizá con suerte conseguías pescar algo de información útil, ¿no? Algo de, pues en fin, alguna misiva importante entre almirantes o entre los gobiernos y la flota y demás. Y con eso, pues bueno, podéis hacerte muchas veces un nombre, ¿no? En la propia armada y ascender, ¿no? Y luego mm. pues eso, se te podía ascender a capitán de fragata, darte una pequeña corbeta, seguir haciendo este tipo de labores, acabar mandando una fragata y luego ahí pues ya acabar probablemente destinado a un navío de línea como segundo comandante o como capitán de navío ya como propio comandante del buque, ¿no? Que es lo que solía pasar, de hecho era lo frecuente. Sí, sí. Pues después de estas acciones navales, y más que en tu libro tratas, ¿no? El Cabo San Vicente y el doble convoy, Sí, podemos finiquitar o finalizar, ¿no? Y después hacemos la tanda de preguntas que ya hay en el chat alguna, con la batalla, ¿no? Es decir, la batalla. La batalla, ¿no? Que pone fin al siglo de las luces, ¿no? Es la batalla de Trafalgar, ¿no? Ahí tenemos sí. la batalla, digamos, en la que no... A ver, ahí es lo peor que te voy a hacer. Es el fin de la Armada, digamos, que se creó en el siglo XVIII? ¿O no fue tan final? Porque muchas partes sobrevivió en Cádiz, ¿no? Y después fue el mal uso que se hizo de lo que quedaba, lo que fue el final. Es decir, ¿fue tan decisiva Realmente la batalla? no, Trafalgar no. Realmente Eso. no fue ni la mitad decisiva que se suele decir. O sea, sí que es cierto que esto sí que es real, ¿no? Que fue la última gran batalla naval de, bueno, a principios del siglo XIX, pero prácticamente encuadrada todavía en la forma de hacer la guerra del siglo XVIII, porque en lo que fue guerra de independencia, guerra contra el francés, guerras napoleónicas ya, al final de las guerras napoleónicas, no hubo ya grandes batallas navales. Fundamentalmente porque parte de la flota francesa, sí que es verdad que salieron perdiendo proporcionalmente mucho más los franceses en Trafalgar que los españoles, esto es así, porque prácticamente perdieron la flota entera. Ujú. Los navíos que no se perdieron en el propio combate se perdieron prácticamente 3 semanas después en Cabo Ortegal, ¿no? Que fueron capturados. Es decir, esa vanguardia del contraalmirante Dumanoir que había huido del propio combate fue capturada por otra flotilla británica más adelante, prácticamente 3 semanas, como digo, no llegaba al mes. Entonces, ahí los franceses que tuvieron serios problemas. Y fundamentalmente por un cambio de estrategia. Es decir, Napoleón ya abandonó ese sueño o no sé cómo decirlo, ¿no? O éxtasis, ¿no? De Ujú. conquistar y de invadir Inglaterra, lo cual era, pues bueno, relativamente absurdo, Sí, para dedicarse a hacer combates por tierra, fundamentalmente hacia centro de Europa, ¿no? Que es la famosa campaña del Rin, en fin, Ulm, ujú. todos estos combates, ¿no? Entre 1808 y 1812, en fin, los grandes combates, por decir de alguna forma, de las guerras napoleónicas. Entonces, bueno, por eso digo que en cierto modo no cambió mucho. De hecho, pues bueno, se puede decir, ¿no? ¿Fue el final para Napoleón? No, en absoluto, porque de hecho prácticamente estuvo 10 años más señoreando los campos o batallas campales de Europa, ¿no? Prácticamente hasta Waterloo, ahí estuvo. Y luego la realidad es que la flota española apenas perdió navíos, sí, perdió navíos, pero en fin, fundamentalmente además los perdió en los temporales, es decir, en las tormentas de los días posteriores, ni siquiera el Efectivamente. propio Ujú. 21 de octubre, que fue el combate, Sí, y sino algunos hacia el remolcados, ¿no? 23, Ujú. exacto, 23, 25, 30, incluso algunos, y algunos de ellos se perdieron en la propia misión de rescate
que se llevó a cabo en los días posteriores al combate. Es decir, navíos considerados perdidos en Trafalgar, como por ejemplo el navío Rayo, entró después del combate de Trafalgar en Cádiz prácticamente sin tocar, porque llegó tarde al combate. Y sin embargo sí que se perdió en los días posteriores porque salió de Cádiz a buscar supervivientes, a intentar recuperar algún navío español, y por las tormentas al final se fue a pique. Y esto pasó con bastantes navíos españoles, insisto, ¿no? Pasó con, por ejemplo, aunque fueron en el propio combate, es decir, fueron consecuencia del combate y no tanto de entrar y salir de puerto, el Neptuno, el Monarca, es decir, navíos que sí que combatieron, tuvieron, tuvieron bajas, tuvieron problemas estructurales, pero no se hundieron en el propio combate, se hundieron en las tormentas de los días posteriores. Mm. Esto es muy importante siempre reseñarlo. Y aquí siempre de esta batalla, ¿no?, de Trafalgar se puede hacer un programa en concreto. Bueno, aquí tenemos el error, ¿no? El error de quién fue la culpa, ¿no? Es decir, la culpa, podemos decir la culpa, ¿no? O si fue tan bueno Nelson, ¿no? Es decir, aquí el español, ¿no? Por ejemplo, Churruca y su tripulación demostró que querían combatir, que combatieron bien, sin problema ninguno, pero siempre se achaca un poco al error, ¿no? El error en la forma del despliegue de la línea aliada, ¿no? O franco-española. Sí, a ver, bueno, aquí hay mucho que decir porque realmente ahora mismo no se tiene tan claro si fue un error o fue una genialidad táctica. Quiero decir, Claro, por eso digo que no sé, claro. Lo que está bastante claro, y yo sí que estoy de acuerdo con esa parte, es que la maniobra, la orden, desde luego, del almirante francés, de Villeneuve, de virar una vez con vista al enemigo, era una maniobra, en fin, bastante arriesgada. Es decir, por un lado, desmoralizante, porque es que intentabas poner la proa al puerto aliado más cercano, que era Cádiz, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, ya estabas como dando a entender que no veías tan claro el combate o no sabías si ibas a ganar, lo cual no suele ser bueno antes de iniciar un combate, en fin, tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Prácticamente, no poniéndote en fuga, pero dejando caer que no tenías muy claro que ibas a ganar. Eso por un lado. Por otro lado, con las tormentas que iba a haber y demás, ¿no? Con la mala mar, poco viento ese día, ¿no? Cuando ocurrió esto, en fin, dejó a la flota franco-española en una posición bastante débil, ¿no? Para ser acometida además por la flota británica, que contaba con el barlovento, es decir, que tenía el viento a favor, lo cual eso ya tácticamente, es una gran desventaja. Respecto a la posición española, que sí que se dice, o franco-española, que es esa posición en media luna, ¿no? Por donde luego acometió Nelson y Collingwood y demás, se llega a decir ahora, actualmente se sabe, o al menos se deduce muchas veces, ¿no?, que sería fue el propio Antonio de Escaño, prácticamente el segundo de la flota española, el ayudante de Federico Gravina, el príncipe de Asturias, que era una disposición táctica porque se sabía o se preveía que Nelson iba a hacer lo que hizo. Es decir, Nelson, aunque se dice muchas veces, no, Nelson intentó cortar la línea en Trafalgar porque fue una decisión así. No, bueno, eso los británicos lo llevaban haciendo desde hacía 20 años. O sea, no fue ni absoluto una idea de Nelson. No fue novedosa eso, ¿no? Exacto, no era ni nada, o sea, novedoso no era en absoluto. De hecho, quiero decirte, prácticamente la época medieval y en el siglo XVI no era tan raro. Álvaro de Bazán hizo una muy parecida, intentando cortar una línea francesa, ¿no? Quiero decirte, era una maniobra muy frecuente. Otra cosa es que te salía bien o te salía mal, pero era una maniobra conocida y frecuente. Y Nelson abusaba bastante de ella, porque de hecho en la batalla de Abukir o del Nilo ya había intentado hacer una cosa muy parecida, ¿no? Entonces, en fin, los almirantes españoles, que desde luego no eran tontos, sobre todo Antonio de Escaño, que era de hecho de los más brillantes, él decía, bueno, yo creo que Nelson va a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, si haces una doble línea, que es lo que pasó realmente, una doble línea con navíos en un lado y navíos muy a sotavento, realmente si te cruzan la primera línea, emparedas entre dos líneas al enemigo, que era la idea que tenía Antonio de Escaño. Y de hecho, bueno, Nelson estuvo fuera de combate en la primera hora de combate, que fue cuando recibió el famoso balazo. Es decir, luego murió 4 horas después del combate, 4 horas del combate, pero en la primera hora estaba fuera de juego. Y de hecho, los dos grandes buques insignias, tanto el Royal Sovereign como el Victory, a los 40 y tantos minutos estaban absolutamente destrozados. O sea, realmente, esto en los diarios de Ignacio María de Álava, que estuvo también en la batalla, en el navío Santísima Trinidad precisamente, si no recuerdo mal, decían sus diarios que creían que iban ganando los españoles. Es decir, en las primeras 2 horas de combate pensaban que iban ganando el combate. Sí. Con lo cual, eso ya
da una idea de que no fue tan mala la disposición como realmente luego pues se vendió por propaganda británica o historias, quiero decirte. O español. O español. Por desgracia, los peores propagandistas contra España fuimos los españoles durante mucho tiempo. De Por hecho, lo tanto, luego también podía, pero si este momento inicial, ¿no? Esta táctica estaba funcionando, ¿no? Y bueno, hasta el propio Nelson resulta herido, bueno, y fallece, pero al final, ¿qué sucede para que se pase, digamos, se cambie el curso de la batalla? Es decir, fundamentalmente, una de las cosas que ocurre es que se rompe la cadena de mando. Fundamentalmente la la flota francesa. Que es cuando el Bucentaire de Villeneuve prácticamente es abordado y, en fin, se va un poco al fondo del mar casi, ¿no? Salvo por el Redoutable, que es el del capitán Lucas, que es el que intenta socorrerle. Lo que luego ocurre es que, por la propia posición, como digo, del viento y demás, hay navíos que no consiguen llegar al combate. Y luego hay, en fin, una división entera, casi 6 navíos, el contraalmirante Dumanoir, que es que ni hace amago de ir al combate. De hecho, se pone en fuga. O sea, es que realmente las flotas, aparte, estaban muy igualadas. Luego lo que ocurre es que, lo que ocurre muchas veces en combates navales, sin un clarísimo vencedor, es decir, cuando has tomado todos los barcos enemigos o los has hundido o demás, es que pues hay barcos que dan el combate por bueno, tienes no sé cuántos heridos, tú mismo estás herido y tú dices, bueno, pues es el momento de dar orden de regresar a puertos. Y es lo que hace, se reorganiza lo que queda de la flota española, es decir, los navíos que todavía están en buena posición y demás, y es Antonio de Escaño, con Gravina ya herido, Antonio de Escaño también herido, el que organiza y consigue que regresen el resto de navíos españoles a Cádiz, que entran en Cádiz, pues bueno, como digo, con problemas estructurales y con bajas, con muchas bajas, pero bueno, esto es lo que ocurre fundamentalmente. Y los británicos hacen lo propio y se dirigen a sus puertos, a Gibraltar. Y ahí, entre los barcos, ¿no? Que se pierden, está me acabo de meter la pata, pero bueno, el Santísima Trinidad, ¿no? Que es el barco, digamos, único, ¿no? De su época. Ese barco, digamos, cuando hablamos antes del símil del boxeo, es de los fajadores, ¿no? De los que aguanta bien el golpe. Sí. Y ahí aguantaba bien el golpe, en parte por el tamaño, ¿no? El Escorial de los mares, pero sobre todo también un poco por algo que no es tecnología, pero sí el uso, ¿no? Que tiene de las materias primas, la madera de América, ¿no? Que era algo que, bueno, que a lo mejor Inglaterra no podía usar en sus barcos, ¿no? No, la madera de América sí, tenía América del Norte, ¿no? Pero la América del Caribe, ¿no? Claro, es que tú piensas que Inglaterra normalmente construía sus buques con roble, fundamentalmente, con pino y con roble. Normalmente roble era luego la madera más utilizada. Roble que en Reino Unido, pues bueno, prácticamente se gastaba todo lo que había y había que importarlo pues de Suecia, de Noruega, de Rusia incluso, o sea, de este tipo de países, ¿no? Porque Francia evidentemente era enemiga, no lo podía hacer de Francia. Y España sí que tuvo, en ese sentido, por ejemplo, los astilleros de La Habana, pues la famosa caoba, ¿no? Ese tipo de maderas tropicales que eran muy, muy resistentes a la carcoma, eran más fáciles de tratar, además. En fin, eran muy buenas, resistentes, fantásticas. Incluso se decía que pesaban incluso menos, ¿no? A la hora de en fin, el propio agua, ¿no? Por el tema este de Arquímedes y tal. Entonces, bueno, pues quiero decirte, al final, pues eso también era tecnología, en definitiva, ¿no? Sí, muchas veces, bueno, podía ser casualidad, pero sí que es verdad que los españoles al final descubrieron que esa madera era mejor, ¿no? Y de hecho, Santísima Trinidad, bueno, hay que entender que desde el 69, si no recuerdo mal, y estaba combatiendo en 1805. No, o sea, y bien, o sea, no 35 años. Claro, un barco de 35 años y seguía combatiendo bien. Claro, lo bueno que estos barcos no había que cambiar la avionica como los barcos de ahora, ¿no? Que hay que cambiar la electrónica, ¿no? Es decir, los barcos de ahora duran también porque se actualizan. Me imagino que, bueno, este pasaba por carenados, limpiezas de... Claro, pasaba por gradas, se cambiaba se recarenaba, se quitaba, en fin, se volvían a hacer las carenas y demás, ¿no? De la quilla y tal. Se cambiaban las velas, se ajustaban los palos, bueno, es lo que se solía hacer habitualmente, ¿no? Y bueno, iba razonablemente bien. Como digo, a ver, es un navío muy pesado, muy grande,
pero no era mucho más grande que el Victory. El Victory es más largo, tiene más Sí, eslora sí. que el Santísima No, Trinidad. a ver, realmente no era un barco extraordinario, distinto a los demás, sino que le habían puesto una grada mayor y... Claro. Claro. Era más alto, o sea, más Eso, alto en el más sentido alto, que tenía justo. una batería más, pero por lo Efectivamente. demás era bastante y era más ancho, pero por lo demás era muy parecido en Sí, tamaño sí. al resto. Sí, sí. No, de hecho, si no, a ver si me equivoco, pero lo habían hecho de 3 y después se hicieron la cuarta como añadido. No estaba diseñado Sí, a priori para... sí, sí, sí. Sí, sí. Lo hicieron de 3, que Ujú. de hecho lo comentaba, no me acuerdo de dónde lo decía el otro día. El Santísima Trinidad, la mayor parte de su vida útil fue un navío de 3 puentes, con 120 cañones y pintado de amarillo. Realmente, cuando se le corrió la cuarta batería y se le pintó de rojo, fue entre 1803 y 4, se dice aproximadamente, hacia esa época. O sea, Es casi al decir, final. al final, exacto, al final. De hecho, en la propia batalla del Cabo San Vicente, de 1797, en algún caso se le representa en algún cuadro que he visto por ahí, en algún lado, de rojo, y no, o sea, eso es anacrónico, realmente de rojo estuvo pintado después. De hecho, Ujú. hay navíos que no se sabe incluso en Trafalgar de qué color estuvieron pintados. El Príncipe de Asturias es uno que no se tiene muy claro y se dice que incluso se pudo estar pintado de rojo, porque no había pintura amarilla para pintarlos. Y el Santa Ana, que fue todos los que combatió, como tampoco encontraron pintura amarilla, lo dejaron prácticamente como estaba, tenía las bandas totalmente gastadas, el amarillo, y parecía que era blanco. De hecho, parecía un navío inglés porque tenía las fajas pintadas en blanco. O pintadas no, amarillo descaído, que parecía blanco, ¿no? Sí, Entonces, sí. por eso que muchas veces, en fin, hay bastantes hay anécdotas que sería interesante buscar más referencias, ¿no? Primeras fuentes y demás, o fuentes primarias, mejor dicho, pero claro, no se sabe muy bien. Sí, sí. Eso de los colores, claro, ahora nos hacemos la idea más o menos de la uniformidad en todo, ¿no? Pero Claro. en la vida real, en la antigüedad, pues mira, si no había dinero para pintura amarilla, que era el color habitual, amarillo y negro, ¿no? De la Armada Española, se pintaba de lo que había. A mí me recuerda la película esta de Cary Grant, que hay un submarino que se le sacaba la pintura en plena batalla, lo pintan de rosa, ¿no? Que, que, que de hecho el rosa es un color de camuflaje, ¿eh? Tengo un artículo yo sobre el tema y muy interesante el color rosa como camuflaje, pero en la película era un poco de comedia, ¿no? Pues esto Sí, es lo mismo, de es decir, bromas. claro, porque la pintura, aparte de ser para reconocer en batalla, también tiene función de protección de la madera y, es Claro. decir, Sí, sí, sí. si no hay Sí, amarillo lo realmente pinto. no era una pintura puramente estética, era una pintura con barniz para proteger la madera, ese tipo de cosas. Claro, claro. Y además, una cosa que hay que tener en cuenta es que no siempre se pintaban todos los barcos de una flota al mismo tiempo. Es decir, lo habitual es que hubiera una cierta visión heterogénea de colores de la flota. O Sí, sea, sí. unos más amarillos más fuertes de que acaban de ser pintados, otros amarillos más pálidos porque ya estaban desgastados, otros de rojo porque, yo qué sé, porque en Cartagena no tenían pintura amarilla, entonces se pintaba de rojo porque es lo que había. O sea, esto es bastante típico y de hecho a finales del 18, fundamentalmente, ocurrió bastante, ¿sabes? Lo que pasa es que no se sabe muchas veces porque no hay datos. Y evidentemente el director del arsenal de, yo qué sé, de Ferrol o de Cartagena tampoco quería escribir que era un desgraciado y que no tenía pintura. Entonces, pues muchas veces se lo callaban. En algunas cartas de oficiales se comenta, ¿no? Y se dice, pues no, el tal navío iba pintado de rojo porque no teníamos otra pintura y no sé qué. Entonces, a veces tienes que sonsacar un poco o deducir de hasta correspondencia privada, ¿no? Mm. Entre, yo qué sé, entre hermanos o que se lo decía a su mujer o a su hijo que estaba destinado a otro sitio. O sea, al final son cosas que bueno, son anécdotas, en definitiva. Sí, historias de la vida Sí. que aunque la historia nos la vendamos como sea, realmente si hay chapuzas en el siglo XXI, tuvo que haber chapuzas en el siglo XIX, ¿no? Es decir, estamos viendo en directo una guerra que parecía que iba a ser, no sé, aquello de manual, ¿no? Y estamos viendo que es una guerra que en algunos momentos pues da estas escenas, ¿no? De chapuzas, ¿no? Es decir, porque la realidad supera la ficción, ¿no? Es decir, no vamos a pedir al siglo XVIII español cosas que el siglo XXI no hace ni en España ni en el ejército español, ¿no? Es decir, 100% de perfección no existe en ningún lado y es lo que hay. Pues tenemos preguntas y voy a empezar a hacerlas, ¿vale? Y voy a empezar casi bueno, empiezo de las más, ¿no? De las primeras, a ver. El que quiera hacer más preguntas que ponga ahí @belunartis y la pregunta, ¿vale? Así lo veo. Que alguien le diga a Guillermo que no se puede decir flota franco-española. No sé, David, explícame eso. Ah, vale, ya, sí, sabe por lo de Franco, vale, ya cogí. Ah, bueno, más. Vale, cogí, debe ser por eso. Que nos, Hispanogala, entonces. eso, que nos desmonetizan. Tienes razón. Boca Negra, eso no, ta.
Espera, que me pregunta. Es un navío fajador está. ¿No hubo un pirata llamado Boca Negra? Sí, se me suena, pero no es de esta época, ¿eh? El Montañés se enfrentó solo a 10 navíos franceses. ¿Te suena? El navío Montañés Montañés. contra 10. 10, son muchos, No, ¿no? la verdad es que no me suena, ¿no? A mí el Montañés sí me suena que hay un cuadro de ese. Sí, no, el Montañés es un navío bastante famoso porque es del sistema Retamosa, que es el último sistema de construcción español del 18 y inicios del 19, más bien. Pero 10 son muchos, ¿eh? de ese combate contra 10, la verdad es que ahora mismo no sé. No sé en qué contexto fue, la verdad. Tuvo que ser no sé. Contra francés, al final. Bueno, o Además contra sea, franceses. no sé. ¿Qué opina Guillermo o sea, tú? Sí, Porque dicen de Nicieza, pero no, es Guillermo Nicieza. sí, sí. Que los portugueses tengan una comisión del quinto centenario de la primera circunnavegación. Hombre, teniendo en cuenta que fueron los que intentaron cargarse, La en fin, circunnavegación. la expedición de Magallanes y Elcano y sobre todo la circunnavegación, si llega a ser por ellos no se cumple, pues no sé, no tengo muy claro por qué tienen que tener una comisión, pero bueno, sé Yo cosas de la tampoco. diplomacia, supongo, no sé. Y yo tampoco, porque Magallanes, de hecho, no tenía ni la intención de dar vuelta al mundo, tenía la intención de volver a América, ¿no? Pues Para sí, descargar. exacto, sí, Y es que bueno, sí, sí. la vuelta al mundo, a ver, esto es una cosa que queda un poco feo decirlo, fue en cierto modo casual, es decir, Sí, nadie sí, sí, sí. tenía pensado, una vez que salieron de Sanlúcar de Barrameda, dar la vuelta al mundo, lo que pasa que al final por algún sitio tenían que volver, después de todo lo que les había ocurrido, y decidieron volver por la ruta conocida, que era la ruta del Índico, es decir, Sí, no volver por Pacífico y hacerse todo ese tramo, que además fue un dolor de cabeza impresionante para todas las naves, ¿no? Y para los hombres. sí, sí. Entonces, bueno, De por hecho, eso eso lo que... comentamos en el programa de Alaska, que la importancia que tenía Alaska y la costa de California era el tema de, bueno, de la vuelta desde Filipinas, porque había que subir casi hasta, bueno, hasta Alaska Claro, sí, sí. para descender. Estaba buscando para que la gente quiera conocer cómo fue de verdad la expedición de Magallanes Elcano. Eh, Os aconsejo que veáis un programa que tenemos aquí en Belum Artis con bueno, un capitán de navío español, que es, digamos, de los mayores rangos que hay en la Armada, ¿no? Que se llama Luis Moyá, y tenemos un programa que se llama Expedición Magallanes Elcano. El que quiera verlo, pues que lo vea y le va a gustar mucho. Y después tenemos también con su hermano también, que tenemos uno sobre el Guadalete, el hundimiento del Guadalete, que seguro que te suena. Si no lo viste, Guillermo, te va a interesar el hundimiento del Guadalete. Yo creo que lo vi, sí. Pues a la gente, ya que estamos justo al día siguiente del 500 aniversario, pues os aconsejo la expedición Magallanes Elcano. Si no lo visteis, buscarlo aquí en Belum Artis. Que por desgracia hay muchos programas muy interesantes, y de Guillermo, los primeros, que hicimos, que cuando había pocos seguidores, porque con Guillermo el primer programa que hicimos seríamos aquí 600 o 700, y ahora que somos 13.500, pues ver para atrás. Os digo que busquéis en los archivos, que hay mucho, y disfrutar de las historias antiguas de Belum Artis. Historias antiguas de la antigüedad. De la antigüedad, sí. Pues voy a ver más preguntas porque hay. Es cierto que he leído alguna vez de que en el siglo XVIII los ingleses decían que el Ferrol era el mejor puerto de Europa y que hubo planes de invasión. Bueno, un intento hubo y, bueno, ataques a la ría varios. Sí, el intento de invasión fue el de 1800, que fue un desastre para los británicos. Estaba ahí el famoso Joaquín Moreno de Mondragón. Y aparte, bueno, por supuesto, los propios ferrolanos, las milicias, la gente de la maestranza de tanto La Graña, en fin, Esteiro y demás. Y luego, bueno, es verdad que Ferrol sufrió varios ataques, La Coruña también, ¿no? De hecho, casi sufre un ataque precisamente con el contexto de la carrera del Glorioso. De hecho, pensaban que iban a atacar la ría y entonces el Glorioso desembarcó varios cañones para fortificar la ría. En fin, sí que es verdad. Y es un buen puerto y, de hecho, tan bueno era que, de hecho, con el sistema Gautier fundamentalmente y sobre todo el sistema Romero-Landa, la mayor parte de los navíos que se construyeron, entre ellos San Ildefonso y demás, se construyeron en Ferrol. Sí. Pregunta de Fama al Volante, que es un amigo de México, bueno, en Estados Unidos también. ¿Crees que los ingleses pudieron perder navíos en Trafalgar pero ocultaron sus bajas? Es decir, eso es una teoría que existe. A mí, personalmente, no soy muy
en ese sentido, ¿cómo decirlo? De conspiraciones. Conspiranoico, ¿no? Sí. No soy muy conspiranoico, pero sí que es cierto que yo creo que entre 3 y 5 pudieron perder sin ningún problema, además. Lo que pasa que es verdad que cuando vas a los registros de la Royal Navy, a las listas, a los logs que llaman ellos, que son los historiales, te viene perfectamente relatado que todos los buques pues ahí volvieron y tal, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto, por ejemplo, que hay buques que estuvieron inactivos en una década prácticamente, navíos que se decía que no combatieron o que tuvieron apenas bajas, tuvieron, en fin, casi reconstrucciones millonarias, ¿no? Del orden de 20.000 libras, que era una barbaridad para la época. O sea, hay cosas que desde luego no se sabe, y si es por los británicos no vamos a ver nunca, pero es cierto que no me sorprendería que hubieran perdido, pues de eso, como digo, de 3 a 5. Es verdad que hay por ahí algunas teorías que dicen que incluso perdieron 15 o más navíos, ¿no? Claro, Hombre, es que a ver, esto me parece ya números... Claro, si hablamos de perder 15, realmente la batalla de Trafalgar no es lo que nos vendieron a lo largo de la historia. Es decir, claro, lo que pasa es que esos 15 hay que saber qué pasó de ellos, o sea, claro, qué pasó con ellos. Entonces, no se han visto ni pecios, ni... Bueno, es que pecios básicamente no se ha visto ninguno, porque no se han estudiado apenas, ¿no? Se sabe dónde están, eso es cierto, hay un mapa perfectamente reseñado donde está cada pecio español y tal. No, pero estos de perderse, mucho. Puede que se hayan perdido incluso en la vuelta, alguno que fuese incluso arrastrado por otro barco, llegó la tormenta que hundió a los españoles y también a ellos, es decir, no tienen que estar justo ahí en Trafalgar, pueden estar en la costa portuguesa. Eso es probable, que la vuelta desde Gibraltar al sur de Inglaterra alguno se perdiera y demás, o en las propias tormentas de los días posteriores. La cuestión es lo que digo, no existen pruebas, o sea, son todo teorías. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con que se perdieron, como digo, de 3 a 5 probablemente, pero claro, decir que se perdieron 15 es muy complicado. Y quizá se consigan, porque es verdad que, por ejemplo, en los informes de guerra de Collingwood se le rehicieron a él, es decir, se le obligó a firmar unos nuevos después de presentar los suyos con correcciones. O sea, Trafalgar es una batalla que el día que se sepa realmente qué ocurrió de verdad, o sea, de forma honesta y precisa, igual nos llevamos una sorpresa. Sí. Bueno, ya últimamente ya dicen que ya hay historiadores ingleses, ¿no? Que con la batalla de la Armada Invencible ya no fueron ellos, ya fue las tormentas, lo están reconociendo ya. Menos mal. Pues vamos a más preguntas. Una de David Nievas, amigo. ¿Qué categoría tenía la flota española en el 18 comparada con la británica o la francesa? No solo en calidad de oficiales y diseño de buques, es decir, un poco... si estábamos igual, éramos un poco peores, estábamos... ¿De tamaño? No, calidad, es decir, no sé... calidad. Digamos, como si decimos el top 10 de las armadas de tal... Yo diría que si no es la primera, porque bueno, es verdad que puede ser debatible, desde luego es la segunda. O la británica y la española ya andan las dos a la par durante prácticamente todo el siglo XVIII. Sí. Hasta a partir de 1780, 80 y tantos, fundamentalmente eso, 90 o por ahí, sí que es verdad que ahí yo diría que sí que estaba por delante o bastante por delante ya la Royal Navy. La francesa en las guerras napoleónicas, hablando mal y pronto, las pasó bastante mal. Entonces, no me parece que podría ser la tercera probablemente, ¿no? Es que realmente las tres grandes flotas de la historia, por decirlo de alguna forma, sin meter a Venecia por razones o los otomanos y tal, hablando un poco así del Atlántico, sería la española o castellana española, francesa, inglesa / británica y quizá holandesa, poco más, es que no había mucho más. No había mucho más. La sueca en algún punto pudo estar ahí jugando y tal. Y la rusa hizo sus pinitos, pero tampoco hizo gran cosa. Entonces, no, la rusa cuando nos vendió madera, que era malísimo. Era un desastre aquello. Al final eso, las dos más importantes yo diría incluso casi de la historia, o sea, a nivel de navegación de vela, un poco época moderna y tal, diría que la inglesa y la española. Sí. O sea, sin ninguna duda, vamos. Y digamos en la oficialidad, claro, estamos en un periodo en el que las reformas borbónicas mete también crea las academias, crea las escuelas, crea las guardias marinas, ¿no? En oficiales no hay ninguna duda que era la Real Armada Española. O sea, de hecho, insisto, no había otra armada que se llamara Marina Ilustrada. O sea, eso ya da una idea de cómo era la española. Los británicos tenían grandes oficiales, o sea, con liderazgo, conocimientos náuticos, eran buenos marinos, eso hay que concedérselo, eran hombres con pericia, hombres que ordenaban y que, en fin, mantenían la disciplina en sus buques, pero desde luego no eran grandes científicos como los españoles. Y los franceses, pues bueno, se parecían quizá más a los españoles, eran más bien, sí, más del estilo un poco también científico y tal, no tan destacables quizá,
Y bueno, el problema de los franceses es que la mayoría, por no decir todos, eran señores y nobles. Sí, sí. Lo cual, en España también había mucho, pero no, era más bien hidalgos, es decir, no eran siempre grandes nobles, sino más bien, en fin, nobles de baja cuna, ¿no? Por Sí, decir alguna y forma. que ascendían por mérito y Exacto. capacidad. Sí. Entonces, claro, no es lo mismo que seas un conde, que tengas, en fin, que vayas a heredar no sé cuántos hectáreas o lo que sea de tierra, 2 condados, 4 pueblos y demás, que ser pues el hijo de eso, de un hidalgo empobrecido que tengas que ganarte o sacarte las castañas del fuego tú solo, porque tú, por mucho apellido que tengas, te vas a morir de hambre, si no. Sí, sí. Y eso era así. El escudo de la puerta de casa no se come. Exacto, eso no se come. Entonces, bueno, yo creo que eso influyó en gran parte para que los oficiales españoles destacaran en las guerras y en las ciencias, ¿no? O sea, perdón, en las armas y en las ciencias. Sí, sí. De hecho, mira, que una reflexión que hace Gadasara es: España no pudo mantener un imperio marítimo con América y Filipinas durante 300 años si su marina de guerra perdiera continuamente, como la historiografía anglosajona y parte también de la patria, eso lo acabo de añadir yo, ha pretendido hacer creer, ¿no? Totalmente. Y, sí, de Daniel García Mejía pregunta para Guillermo, no, tú pregunta a Guillermo, que yo de esto como marinero de agua dulce. ¿Qué ataque corsario español a las 13 colonias destacarías? Bueno, a las 13 colonias no, digamos en la guerra de independencia de las 13 colonias. O bueno, no, a las 13, sí, claro. Es que como España estuvo también defendiendo la independencia de las 13 colonias y también atacándolas en otras fases. ¿Qué corsario español dice? Sí, ¿qué ataque corsario, sí? Ataque corsario. Bueno, hubo alguno, no particularmente. Por ejemplo, no fue corsario técnicamente, ¿no? Sí que fue con apoyo de corsarios estadounidenses. Fue la famosa conquista de las Bahamas, que es, vamos, una campaña totalmente desconocida. Y es que una escuadra española con apoyo de corsarios americanos y tal, conquistaron las Bahamas. Ahora, ataques corsarios no hubo tanto. Sí que hubo del Marqués del Socorro y tal, de José de Solano. Hombre, hubo el grandísimo desembarco en Pensacola, ¿no? De los infantes de marina españoles, que fue bastante famoso. En fin, acciones de estas y pequeñas acciones, como decía antes, ¿no? Tipo de logística y tal, hubo bastantes. Hubo corsarios, desde luego, en todos los bandos prácticamente, ¿no? Fueron bastante famosos, como insisto, en esa guerra los corsarios estadounidenses. Y seguro que hubo algún corsario español reseñable, pero bueno, esto lo maneja mucho mejor don Agustín, que es el que maneja a los corsarios. Yo la verdad es que los manejo peor. Yo ahora mismo no me viene a la mente ninguna figura así reseñable. No, yo de esta época no, porque con Agustín tengo el programa de corsarios españoles, pero son del siglo XVI. Del XVI. Bueno, pues el XVIII también tiene él por ahí, vamos, datos para aburrir. Por ejemplo, el Pargo, el corsario El Pargo, pero ese ya operó sobre todo fundamentalmente en Canarias y en las costas españolas, pero eso ya fue, claro, a inicios del 18, hacia 1720, 30, por ahí. Aquí está el cuadro famoso bonito de Dalmau, uno que tiene pabellones hermanos, creo que se llama, que es un barco español y un barco estadounidense. Claro. Que esa es la conquista de Bahamas, precisamente. Más preguntas. Y vamos a ir acabando ya, que dijimos 2 horas y vamos bien, vamos a cumplir. Sí, vamos bien, sí. ¿Cómo de grave era la recluta de marineros para la Armada, comparado a otras naciones? ¿Cómo de grave? O sea, será como de grande, ¿no? De grande, igual. Pues bueno, a ver, una cosa importante es que España, y esto es así, tenía buenos marineros y marineros, en fin, bien formados. Sí, ¿cómo de grave era claro, eso es lo que quiero decir. La situación. Entiendo. Si era complejo conseguir la recluta. Sí. Bueno, era complicado fundamentalmente porque en España no es un país caracterizado por tener una amplia población. De hecho, España, uno de sus grandes problemas es demográfico. Fundamentalmente. Y es verdad que para la Armada, concretamente, casi todos los oficiales y todos los marineros, maestres y demás se reclutaban en territorio peninsular o islas, quiero decirte. O sea, lo que es en aguas europeas, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, por ejemplo, sí que era muy típico la recluta de marineros, todo lo que es la cornisa cantábrica, lo que es desde País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, muy frecuente. En Asturias, por ejemplo, donde somos Paco y yo, se reclutaban muchos maestres tipo de, pues bueno, artesanos, ¿no? Contramaestres, de tipo de faroleros, en fin. Ahí también, Guillermo, te interrumpo porque también hay, digamos, el servicio militar, ¿no? Que es cuando se instaura, en esta zona norte, era la matrícula del mar. Sí, había una obligación, digamos, más que de participar en el ejército de tierra, en la marina. Bueno, la marina, la armada, ¿no? Se llamaba la matrícula del mar.
Las zonas costeras, fundamentalmente, como digo, Cornisa Cantábrica, Levante y el sur, Cádiz y tal, existía la figura de la matrícula de mar, que lo que se hacía era pues una especie de quintas, por decirlo de alguna forma, o de milicias, que tú, si querías ser cualquier tipo de oficio que tuviera relación con el mar, es decir, pescador, corsario, marino mercante, lo que sea, tenías que servir obligatoriamente en la Real Armada Española durante unos años. Dependiendo de la época, fueron más o menos años. Y entonces, después de ese tiempo, en el cual también se te formaba, es decir, también aprendías realmente, se te daba tu matrícula de mar y ya tenías licencia real para pasar a vida civil y ejercer esas labores, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eras hijo de marineros o de marinos mercantes, pues por fuerza te tocaba servir la Armada unos años si querías desempeñar esas figuras. Y luego es de verdad que, bueno, fundamentalmente, como digo, la recluta, lo que es desde principios hasta prácticamente finales del 18, se hacía zonas costeras, fundamentalmente. Eso, tanto Andalucía, era muy típica Andalucía, Cornisa Cantábrica, muy, muy típica, y también zona de Levante, Cartagena, Alicante, Valencia, menos típica quizá, Cartagena sí, era muy típica, pero Valencia y tal, esto era menos típico. Ahí, en fin, había un poco menos, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, como digo, a finales del 18 ya sí que la situación era muy grave, porque los marineros de matrícula eran muy pocos, había muy pocos marineros de matrícula. Entonces muchas veces la gente prefería alistarse en el ejército de tierra que en el mar, ¿no? Porque al final el mar tiene las peculiaridades de que es un servicio muy duro por el propio servicio de guerra, ¿no? Quiero decir, al final es un barco de guerra que te puedes morir o te vas a morir o te puedes ahogar, y luego los rigores del mar, que es decir, encima vas a pasar hambre, vas a dormir mal, te puedes marear, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando en tierra, hombre, malo sería que no pudieras encontrar, pues, no sé, un cobertizo, ¿no? Claro, sí, sí. O dormir bajo un chopo. Y si tienes dinero, un buen bar con más cosas ahí. Claro, una taberna o lo que sea. Sí, Entonces, sí. por eso se consideraba que el servicio de la Armada era generalmente más desfavorable que el servicio en tierra. Sí. Hay una pregunta que más o menos respondiste, pero claro, siempre nos queda la excepción de las pequeñas embarcaciones que había en América, ¿no? Si había algún buen marinero novohispano. Sí, por ejemplo, bueno, uno bastante famoso que era Rosendo Porlier, y otro... Rosendo Porlier es famoso fundamentalmente porque fue el comandante del navío, el brigadier del navío San Telmo, el que se perdió en la Antártida. Entonces, ese era nacido en Perú. Y había otro también de virreinato del Perú, que era ¿cómo se llama? De la Bodega y Cuadra. Es decir, en la zona de Perú, el Callao, la zona de San Blas también, en México había también, en la zona por ejemplo, de La Habana había bastantes, lo que pasa que muchas veces no llegaron quizás a ser tan famosos como los nacidos propiamente en la península. Sí que había muchísimos marineros y marinos novohispanos. Claro, O sea, hay que recordar que incluso, bueno, aparte de la armada, digamos, real, ¿no? Existían también flotas y pequeñas armadas de protección costera en toda América. Claro. Es decir, cuando hablamos de América eso nos viene a memoria la carrera de Indias y las grandes flotas, pero existían guardacostas, existían, claro, flotillas digamos, de protección costera. Claro. De hecho, Fandiño, que es Julio Juan, depende un poco de la biografía, de León Fandiño, que fue supuestamente el capitán que le cortó la oreja al pirata Jenkins o al contrabandista Jenkins, era nacido, se decía, aunque de familia gallega, nacido en Cuba, en La Habana. Entonces, ya era capitán pues como digo, de una fragata de guardacosta y tal, ¿no? De la Isabela, técnicamente se dice, ¿no? Yo creo que ese nombre es incorrecto, probablemente sería Santa Isabel, un nombre así, ¿no? Esto es lo que aparece en la bibliografía anglosajona de la anécdota de la oreja de Jenkins, pero por ejemplo era nacido en La Habana. Sí. ¿Y por qué la gente de mar normalmente no quiere ir a la armada? Bueno, está dicho más o menos, yo creo que lo está explicado. ¿Y mal pagados o con pocas ventajas? Bueno. Pues normalmente, de hecho, un infante de marina cobraba menos que un fusilero de tierra, que un soldado de tierra, con lo cual eso ya era un problema. Y aparte de los rigores propios del mar, quiero decir. Sí. Y luego, por otra parte, casi siempre te ibas destinado fuera de donde eras. Entonces, claro, tú te ibas destinado a una flota. Por ejemplo, te destinaban en Ferrol, te reclutaban en Ferrol y te podías ser destinado a la flota de Cádiz o de Cartagena, con lo cual estabas muy lejos de tu familia, lo cual era un problema bastante serio. Sí. Y luego, aparte... Y si tienes muy mala suerte, te mandaban a América durante un tiempo con el barco también, claro. Claro, sí, eso ocurría. Te podían mandar destinado al puerto de La Habana o al apostadero de, yo qué sé, de Montevideo o del Callao, y te tocaba y te tocaba. Entonces, por eso digo que muchas veces se consideraba que era peor el destino en mar.
Pues yo creo que más o menos preguntas, no sé si me escapé alguna, y si hay alguna más, hacerlo rápido. Y mientras tanto, bueno, agradecer siempre a Guillermo toda tu atención. Iremos ahí cogiendo cita o ya cuando salga el libro me dices, Paco, está el libro. Y a los Sí, 5 días hacemos el programa. perfecto. Perfecto, eso vamos ahí tú, como tú veas. Si no, apuntamos en la agenda ahí al final fecha Sí, yo o... todavía no sé cuándo saldrá, pero supongo, me han dicho la editorial que saldrá hacia abril probablemente. Ah, no, hay que cogerla O antes, marzo, entonces, marzo, no. marzo, abril. Sí, No, marzo pues más bien, más que no, no, abril. no, no vamos a dejar... Tenemos margen, hay Ah, margen. no, pero si no, cogemos un apanero por ahí, tú tranquilo. Como Sin tú veas, problema. hablamos ahí después y si no, Sí, la sí, sí. gente pobres están sin ti, sin tus barcos hasta, sin tus navíos hasta enero. Igual es mucho tiempo, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues Guillermo, muchas gracias, la verdad. Como siempre, recomiendo a la gente los libros de los invitados y en este caso el libro de Leones del Mar está muy bien, es un libro que aparte, digamos, no es un librito, digamos, ahí cuatro, o sea, 50 páginas, ¿no? Es un libro extenso, bien escrito y eso, con mucha... lo que me llama la atención es la cantidad de aspecto gráfico que tiene. Es decir, incluso que me lo dijiste tú, que son muchos hechos por ti y eso le da todavía más cosas, ¿no? La fuerza que es Sí. del mismo escritor, pero sobre todo que no es la típica, a veces que hay libros que digamos usan fotos de galería, ¿no? Muchas veces y no pegan o hay errores, ¿no? En este caso, yo por ejemplo en mi libro intenté que las ilustraciones que no en color central, que esas ya estaban hechas, pero las elegí de, digamos, de un autor, García Pinto, muy potente, eh, pero otras que hizo un amigo, Xavier Ferrando, fuesen hechas, digamos, digamos, esto aquí, esto allí, ¿no? Es decir, eh, queremos hacer digamos, nuestro libro, ¿no? Y nuestro libro tiene que estar parte de nosotros, ¿no? Pues en este caso, hasta las ilustraciones son parte de nuestro amigo Guillermo y bueno, pues ya los cuadros que hay por todo el libro, digamos, estos cuadros que son... A ver, yo es que soy de tierra, ¿no? Y me mareo un barco. Pero a mí las marinas y las escenas navales siempre me llaman la atención. Y las que hay en tu libro son muy bonitas. Y eso, digamos, te entra por los ojos, ¿no? Es decir, un libro por... A ver, ¿cómo decirlo sin que parezca un poco de cenutrio, ¿no? Pero un libro es para leerlo, ¿no? Pero también es para verlo, es decir. Sí, sí, sí. Sí, se hace la lectura un poco más ligera, un Eso. poco más cómoda muchas Sí, veces, sí, sí, ¿no? sí. O sea, Sí, sí. No es que yo no es que yo pueda no leer libros densos, ¿eh? Yo soy capaz de leer libros sin dibujos, ¿eh? En derecho había muchos de esos. Pues no, en historia me tuve la suerte, Guillermo, que los manuales de la UNED tenían bastante apartado gráfico, interesante, bueno, porque ayuda, es decir, sí, no, pues, en derecho, bueno, no veo yo libros con dibujitos. ya, sí, no, No, no tiene no, no. pinta, ¿no? Pues voy a ver si hay alguna pregunta más, Guillermo, y ya finalizamos. Y a Perfecto. la gente aconsejaros que leáis el canal, entréis en Twitter y sigáis a Guillermo Nicieza en Twitter. Es muy fácil, es Guillermo Nicieza y Sí, os tal sale. cual. Solo soy yo. Sí, sí. Sí, sí, hay pocos. Nicieza, no, y el segundo apellido que también es Forcelledo, que no es muy habitual. Sí. No. Sí, sí. Yo bromeo en el mío, ¿no? Que García Campa, al menos Campa me da, Sí, me da un un poco poco ahí toque. Sí. de empaque, ¿no? Pero. Pues muchas gracias, Guille, que es un placer, la verdad, estar contigo, escucharte y a la gente aconsejarle que lea el libro Leones del Mar, publicado por la editorial de DAF. Está a la venta en todas las librerías, en todas las plataformas online, en vuestras librerías de barrio, que si queréis ayudarles, y si queréis también, si sois compradores habituales en Amazon y lo ibas a comprar en Amazon, pues lo compráis, si queréis, por favor, a través del enlace que pongo aquí en la descripción del programa y ayudáis a seguir contando historias, es decir, y eso no os cuesta nada y ayuda al mantenimiento del canal, a la mejora, a las compras de licencias de imágenes, de sonido. Es decir, todo esto es un mundillo que hay que estar mejorando poco a poco. Y de hecho, en Benung Artist, nuestra idea es mejorar, hacer vídeos cortos cuando la vida nos dé y seguir contando historias. Guillermo, muchas gracias, la verdad. Ahora voy a despedirme de la gente, darles un poco la lata y nada más. Leones del Mar, acordaros, de Guillermo Niceza. Si quieres despedirte de los oyentes, pues...
Nada, muchísimas gracias, Paco, por supuesto, por la invitación otra vez. Verun Mártir, vamos, ya es mi casa, vengo aquí de vez en cuando, con lo cual estoy encantado. Y nada, a nuestros queridos lectores, televidentes y demás gente, pues un placer como siempre y nos vemos en la próxima. Pues que sea pronto, que sea antes de que salga el libro, porque falta mucho todavía sí. Y no podemos estar tanto tiempo sin nuestros leones del mar. Voy a, como siempre, a recordaros que si os ha gustado este programa, ya es hora de elevar anclas, pero antes de nada, dar un me gusta, marcar al corazón en iVoox, dejar un comentario. Ahora dicen que guardar el programa en YouTube da también mejoras para que más gente nos conozca, y ya si queréis podéis apoyarnos, ¿no?, en todos nuestros sistemas que tenemos aquí de micromecenazgo, en patreon.com, en PayPal también, la cuenta Velum Artis, y si queréis en propio YouTube o en iVoox os podéis hacer fans y beneficiaros de escuchas anticipadas, también del simbolito en los chats, de participar en un grupo que hay de mecenas, es decir, más cosas. Espero que os haya gustado esta historia hablada y que sigáis mucho tiempo disfrutando de los programas de historia, que se puede aprender de una forma amena y divertida, se puede saber con rigor y no dejaros influenciar solamente por vídeos de 5 minutos que están bien, yo voy a hacerlos, pero no podemos decir la Armada Española en 5 minutos, porque hay que dar 5 minutos por lo menos a cada barco español, que había muchos. Y nada más, yo creo que la travesía ha sido un placer, espero que os haya gustado y hasta la próxima historia hablada. Por cierto, hago un aviso, mañana, hay un día extraordinario mañana, a la gente que está en directo, hay un programa a las 5 de la tarde, a las 17 horas española, con Antonio Muñoz Lorente. Vamos a hacer el siguiente capítulo de la serie la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra en el Frente Occidental. Vamos a hablar de la Batalla del Somme. Es a las 5 de la tarde, por temas de que la vida no me permitía hacer más programas de noche y tengo una ventana de oportunidad a las 5 de la tarde. Por lo tanto, a las 5 de la tarde tenéis el Somme y a las 22 horas nuestro amigo y mi amigo David Nievas va a hacer un programa de La Caja de Trovadores, en el que va a hablar también de documentales de historia y analizar con Noemí algunos programas. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar, si os gustan nuestras historias habladas podéis apoyarnos en patreon.com/VelumArtis o en PayPal @VelumArtis. Y si queréis también aquí en iVoox os podéis hacer fan y beneficiaros de la escucha anticipada de nuestros programas. Muchas gracias y hasta la próxima historia hablada.